reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 321, Ejército del NPC. Después de que Kite se convirtió en la guardia personal de Shifen, abrió la botella cristalina y bebió el agua de la vida en su interior. Cuando Aquarrose vio a Kite beber la gota de agua de vida, que le costó 300 oro, no pudo ocultar su dolorida expresión. En cuanto a los otros miembros del guild, ellos también se tragaron el espectáculo. 300 de oro. Fue suficiente para equipar a un equipo de 20 hombres con el equipo Secret Silver completamente. Sin embargo, su líder del gremio gastó esos 300 dólares en un NPC de aspecto ordinario y lisiado. No pudieron evitar la envidia. Sin embargo, Shifen no prestó atención a los pensamientos de los demás. En el pasado, el borracho Xiao se había convertido en un personaje famoso en todo el dominio de Dios debido a su guardia personal. Incluso cuando innumerables gremios y supergremios de primera clase habían ofrecido precios astronómicos para comprar a este guardia, el borracho Xiao se negó a venderlo. Mientras tanto, Shifen solo había gastado 300 dólares en oro para obtener este futuro santo espada titulado Tier 5. ¿Cómo es que no fue un intercambio que valió la pena? Poco después de que Kite bebiera el agua de la vida, su cuerpo emitió repentinamente una luz verde brillante. Esta luz se originó del agua de la vida. No solo poseía poderes curativos aterradores, sino que también podía eliminar todos los estados anormales. Unos momentos más tarde, el cuerpo de Kite expulsó una nube de gas oscuro, y después de su eliminación, la tez pálida originalmente de Kite se tornó de color rojo rosado. El brazo derecho que había perdido también comenzó a regenerarse a un ritmo visible a simple vista. Un minuto después, Kite se había recuperado completamente. Líder del gremio, él, en este momento, Aquarrose no se atrevía a creer lo que veían sus propios ojos. Hacía tiempo que había desarrollado una intuición aguda, por lo que pudo descubrir inmediatamente el cambio en el NPC llamado Cometa. Aunque la ropa de Kite aún estaba gastada, el aura que desprendía ya no era deprimente, sino más bien refrescante. En ese momento, parecía un león enjaulado que se había escapado de su confinamiento, soltando un rugido estremecedor del cielo para que todos supieran de su regreso. Este es el verdadero él. Shifen se rió. En el pasado, Xiao el borracho había pasado por grandes dolores por Kite. Prácticamente se había arruinado para obtener una gota de agua de vida. En esta vida, sin embargo, Shifen había logrado fácilmente las hazañas de Xiao el borracho. Además, Shifen había conseguido curar la cometa mientras estaba en el nivel 30. En el pasado, el borracho Xiao solo había conseguido obtener el agua de la vida después de que la cometa pasara el nivel 100. A pesar de tener el mismo potencial de crecimiento, habría una gran diferencia de fuerza entre una guardia personal alimentada desde el nivel 30 y una guardia personal alimentada desde el nivel 100. Su potencial de crecimiento es tan chocante como se esperaba. Shifen no pudo evitar murmurar alegremente cuando volvió a examinar los datos de Kite. Cometa guardia personal de Yefen, género masculino, edad 39, lealtad 90, encanto 75, física 95, sabiduría 88, potencial de crecimiento 94, clase espadachín tier 1, nivel 30, CV 15, 400, 15, 400. Poder de ataque. 830, 960. Defensa. 4500 atributos. Fuerza 384, agilidad 364, resistencia 420, inteligencia 276, vitalidad 280. Los atributos actuales de Kite eran mundos aparte de los atributos que tenía antes de beber el agua de la vida. Parece que tomar el agua de la vida más temprano también ha afectado su potencial de crecimiento. Shifen podía recordar que el potencial de crecimiento de la cometa en el pasado era de 92 puntos. Ahora, era 2 puntos más alto. Después de 90 puntos, incluso una diferencia de un punto en el potencial de crecimiento crearía una diferencia significativa con respecto a los atributos, por no hablar de 2 puntos. Estos puntos adicionales serían de gran ayuda para el crecimiento de la cometa en el futuro. Kite, toma esto y úsalo por ahora. Dando sus instrucciones, Shifen recuperó varias piezas del equipo de hierro misterioso nivel 20 y se las pasó a Kite. Aunque eran algo incompatibles para el espadachín de nivel 30, eran todo lo que Shifen tenía en ese momento. Después de todo, Zeroin aún no había empezado a hacer incursiones en las mazmorras de nivel 20 para equipos. Solo habían asaltado las mazmorras de fiesta de nivel 20 con 5 hombres. Después de que Kite equipó los objetos de nivel 20 hierro misterioso, parecía valiente y extraordinario.
Sus atributos también aumentaron significativamente. Su HP rompió el umbral de los 18.000, su poder de ataque aumentó más allá de los 1.400 puntos, y la defensa alcanzó los 6.000 puntos. Kit's Defense superó con creces incluso al jefe de Ala 0 MT, Cola. Kit era prácticamente un monstruo del jefe ahora. Vámonos. Todavía tenemos que reclutar más gente. Shifen llevó a todos a la Alianza Mercenaria. La Alianza Mercenaria era el mejor lugar para que los jugadores reclutaran guardias normales. Los NPCs de la Alianza Mercenaria estaban bien entrenados, y eran mucho más confiables que los jugadores de los NPCs reclutados al azar en las calles. Los guardias normales eran diferentes de los guardias personales. Los jugadores tenían que pagar por sus servicios, y los precios variaban dependiendo de la fuerza del NPC. Con el nivel actual de Shifen, los guardias más fuertes que podía reclutar eran los NPCs de nivel 1 de nivel 50. Un guardia normal de nivel 50 cuesta 5 monedas de plata por día, y el pago se haría una vez cada 10 días. Un guardia de nivel 50 cuesta 30 monedas de plata por día con un pago que se debe pagar una vez cada 10 días también. La diferencia entre un guardia normal y un guardia de nivel 1 era como la diferencia entre un monstruo común y un monstruo de élite. Por lo tanto, el precio de un guardia de nivel 1 era 6 veces más alto que un guardia normal. Algunos guardias de nivel 1 que eran más poderosos costarían aún más. Después de llegar a la Alianza Mercenaria, Shifen firmó un contrato con 48 CPNS de nivel 50 Tier 1. Entre ellos, algunos eran clases de cuerpo a cuerpo, otros eran clases a distancia y otros eran curanderos. De los 48 CPNS, había 6 CPNS en particular que eran más poderosos que los otros. Eran guardias avanzados de primer nivel, y costaban 50 monedas de plata al día. Shifen había contratado a estos guardias durante un mes, y la tarifa ascendía a 468 gold. El poder financiero de Shifen eclipsó completamente a todos los gremios de Wither River City. Después, Shifen dirigió a los 48 NPC y caminó por las calles. El grupo de guardias de nivel 1 de nivel 50 parecía valiente y poderoso. Muchos jugadores, incluso conscientemente, se apartaron del camino, sin atreverse a bloquear el camino de este pequeño ejército de poderosos NPC. Mierda, ¿por qué hay tantos NPC de primer nivel? ¿Pasó algo en Wither River City? No, mira. Algunos de ellos no son NPC, sino jugadores. ¿No son miembros de Ala 0? ¿A dónde se dirigen? Los jugadores descubrieron rápidamente el problema. Este pequeño ejército de NPC y los miembros de Ala 0 estaban realmente juntos. Además, todos estos CNP eran de nivel 50 y de nivel 1. Con un ejército de NPC tan grande, ¿quién, en Wither River City, se atrevería a enemistarse con Zero Win? Ante tantos NPCs de nivel 50 nivel 1, incluso el ejército de decenas de miles de jugadores de Estrella Oscura no sirvió para nada. La supresión de nivel por sí sola dejaría a los jugadores de Darkstar completamente indefensos. Por no mencionar que estos NPCs de nivel 1 también poseían muchas habilidades poderosas en su arsenal. Ala 0 es demasiado asombrosa. He oído que Ala 0 va a reclutar miembros de nuevo en 3 días. Definitivamente tendré que presentarme. El número de jugadores reunidos en la calle siguió aumentando, y muchos empezaron a grabar esta majestuosa escena. Este ejército de 48 NPC era más imponente que un ejército de miles de jugadores. El poder de combate que poseía este pequeño ejército no era más débil que el poder de batalla total de una ciudad que empezaba. Aunque nadie sabía qué relación tenía este ejército de NPC con Ala 0, el hecho de que Ala 0 pudiera movilizar a tantos NPC ya era asombroso. Mientras tanto, la noticia de este asunto se difundió rápidamente, creando sensación en los foros oficiales y aumentando una vez más la fama de Ala 0. Los miembros de Darkstar llevaban expresiones extremadamente feas cuando descubrieron este asunto. Temerosos de que Zero Win llevara a este grupo de NPCs a atacarlos, muchos de los miembros de Darkstar se eligieron esconderse en ciudades o pueblos. Algunos eligieron quitar sus emblemas de guild temporalmente y moler monstruos en secreto. Al mismo tiempo, los miembros de los dominadores del mundo estaban igualmente asustados por esta noticia, y también se escondían, no se atrevían a explorar y subir de nivel. Capítulo 322, Cruzada contra Creektown. Creektown era una de las ciudades fronterizas dentro de la jurisdicción de Wither River City. El pueblo estaba enclavado en un desierto, y estaba tan desolado que ni siquiera los pájaros venían a poner sus huevos.
Sin embargo, un pueblo tan pequeño era un lugar de reunión popular para los nombres rojos y los que andan por el camino de la oscuridad. A diferencia de los pueblos, las ciudades como White River City se administraban estrictamente. Por lo tanto, los nombres rojos que a menudo habían matado a otros jugadores por equipo durante las etapas iniciales del juego solo podían encontrar un lugar desolado como Creektown para recibir misiones y subir de nivel. Cerca de Creektown, habitaban monstruos de alto nivel, desde el nivel 15 hasta el nivel 30, que eran perfectamente adecuados para los jugadores en esta etapa del juego. En Creektown, los nombres rojos llenaban las calles. La mayoría de estos jugadores estaban por encima del nivel 15, mientras que solo unos pocos estaban por debajo del nivel 15. La Asociación Mano de Sangre, una fuerza oscura, dirigía la ciudad. Así que, naturalmente, los NPC de aquí no matarían a esos nombres rojos. Por el contrario, los NPC acogieron con beneplácito estos nombres rojos. Los nombres rojos también podrían recibir mejores misiones dependiendo de su valor de crimen, y al completar estas misiones, podrían elevar su reputación entre las fuerzas oscuras a las que servían. Líder de gremio, hay más de 1000 jugadores en esta ciudad. Además de los NPC que vigilan este lugar, no creo que podamos conquistarlo con éxito. Después de pasar mucho tiempo explorando, Aquarose había obtenido una idea general del poder de combate general de Creektown. Dejando de lado el hecho de que había más de 1000 nombres rojos en esta ciudad, había más de 500 NPCs vigilando la ciudad, el más bajo de los cuales era el nivel 50. Entre ellos, no faltaron los guardias de élite. Incluso había unos pocos capitanes de guardia de nivel 1 de nivel 70. Si atacan, el número real de NPC enemigos podría aumentar aún más. Con solo 100 jugadores y 49 guardias, no tenían ninguna posibilidad. Además, si una ciudad fuera atacada, los NPCs no esperarían a que los jugadores se acercaran a ellos antes de tomar represalias. En vez de eso, todos los guardias del pueblo se reunían y se defendían. Además, había una gran diferencia entre los NPC y los monstruos. La razón es que, a diferencia de los monstruos, los NPCs sabían cómo coordinarse entre sí, lo que los hacía mucho más difíciles de tratar. Además, estos nombres rojos definitivamente intentarían aprovecharse de su batalla con los NPCs, lo que les incomodaría al menos. Además, estos nombres rojos no eran oponentes fáciles. El hecho de que estos jugadores, que hasta ahora podían sobrevivir como un nombre rojo y poseían un nivel tan alto, indicaba que tenían fuertes técnicas de lucha. Naturalmente, el equipo que utilizaron también sería de alta calidad. Matar y saquear era su principal ocupación en el juego, así que aunque no estuvieran completamente equipados con el equipo de plata secreta, al menos tendrían el equipo de bronce o superior. Si alguno de estos nombres rojos estuviera en un guild, fácilmente podrían convertirse en la élite o incluso en el núcleo del guild. Además, las frecuentes PK en las que participaban les permitían adquirir una gran experiencia en combate, por lo que no faltaron expertos entre estos nombres rojos. En pocas palabras, aunque solo había unos 1000 nombres rojos en Creektown, estos 1000 jugadores podrían fácilmente rivalizar con 2000 élites de Darkstar. Por lo tanto, si deseaban conquistar Creektown, la tarea solo podía describirse con una palabra. Desafío. Por supuesto, no tenemos ninguna posibilidad contra ellos si atacamos normalmente. Sin embargo, hemos venido aquí con una cruzada. Shifen sabía lo difícil que era capturar una ciudad. ¿Cómo podría ser fácil una cruzada? Si lo fuera, el sistema no recompensaría a los jugadores con recompensas y reputación impactantes. Estos nombres rojos solían ser los bandidos. No estaban acostumbrados a ser las víctimas. Esta vez, sin embargo, les tocó a ellos derramar algo de sangre. Baile del fuego, ¿cómo van los preparativos de tu lado? Preguntó Shifen a través de la charla del equipo. Los 48 guardias de nivel 1 de nivel 50 que Shifen había reclutado no eran fáciles de convencer. Aunque estos guardias no podían ser utilizados para matar monstruos o atacar mazmorras, podían defender un pueblo o una residencia privada. Y lo que es más importante, también podrían ayudar a los jugadores a completar misiones del gremio a gran escala. Si no fuera por este hecho, Shifen no habría reclutado tantos guardias de nivel 1. Sin embargo, a pesar de que los 48 eran de nivel 1, eran insuficientes para tratar con todos los NPCs en Creektown. Además, Shifen no tenía la intención de lanzar un ataque frontal contra los guardias de Creektown. Entre los 48 guardias de nivel 1 que Shifen había reclutado, algunos eran Rangers y Assassins.
Por lo tanto, Shifen había encargado a Firedance y a los demás que se llevaran a uno de estos guardias para traer a los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre fuera de la ciudad. Después de todo, la inteligencia que poseían los guardias del nivel 1 era mucho menor que la de los jugadores. Si Shifen permitiera a los guardias de nivel 1 atraer a los NPC enemigos, fácilmente podrían fracasar. Sin embargo, si los jugadores atraen a los CPNS enemigos, debido a la gran disparidad de atributos, los CPNS podrían alcanzar y matar a los jugadores. Por lo tanto, la solución de Shifen fue que los jugadores instruyeran a los guardias de nivel 1 individualmente. Estamos todos listos. Hemos captado la mayoría de los comandos básicos, así que ahora solo estamos esperando tu orden, dijo Firedance con una sonrisa. Bien. Después de que inicie la búsqueda de la cruzada, todos ustedes tomen acción inmediatamente. Recuerda no atraer a los guardias de la ciudad demasiado lejos. De lo contrario, volverán corriendo a la ciudad. Después de que Shifen diera algunos recordatorios, caminó hacia Creektown. Shifen se detuvo a unos cientos de metros antes de la ciudad, eliminando la Orden de las Cruzadas. Luego apuntó al cielo con la Orden de las Cruzadas. De repente, rayos de luz dorada salieron de la cruzada de la Orden, y en el momento siguiente, un arreglo mágico dorado apareció sobre Creektown. En el cielo de la tarde, este conjunto mágico era extremadamente llamativo, y rápidamente atrajo la atención de muchos jugadores dentro de la ciudad. Poco después, los elementos mágicos de este arreglo se abrieron de golpe y, uno tras otro, se extendieron ondas doradas desde este arreglo mágico, envolviendo toda la región de Creektown. En ese momento, si se veía desde el exterior, apareció una cúpula protectora dorada que cubría Creektown. Anuncio del sistema Creektown. Zeroin ha iniciado una cruzada contra Creektown. Partes no emparentadas, por favor, váyanse inmediatamente. Anuncio del sistema Creektown. Zeroin ha iniciado una cruzada contra Creektown. Partes no emparentadas, por favor, váyanse inmediatamente. Anuncio del sistema Creektown. Zeroin ha iniciado una cruzada contra Creektown. Partes no emparentadas, por favor, váyanse inmediatamente. El anuncio de la cruzada se repitió 3 veces, y todos los nombres rojos en Creektown quedaron conmocionados por esta notificación. En realidad, hubo un gremio que se atrevió a capturar una ciudad de nombres rojos. Poco después, todos los jugadores pertenecientes a las fuerzas oscuras de Creektown recibieron otro mensaje. Sin embargo, el mensaje esta vez fue de la Asociación Mano de Sangre. El mensaje decía que, mientras pudieran defender con éxito la ciudad, todos los jugadores recibirían recompensas generosas. Además, los jugadores recibirían puntos de logro por cada enemigo que mataran. Una vez finalizada la batalla, los jugadores podían canjear estos puntos de logro por armas y equipos. Ala Zero es muy amable. En realidad han venido a regalarnos dinero. ¿Piensan que son increíbles? Ya que se atrevieron a entrar en nuestro territorio y causar problemas, los aniquilaremos a todos y cada uno de ellos. Los jugadores de Creektown hirvieron de sangre, su intención de matar llegó a nuevas alturas. Aunque Zeroin brilló como el sol en Mitsuki 1 en Wither River City, a sus ojos, Zeroin no era digno de mención. Después de todo, todos tenían técnicas impresionantes y ninguno de ellos se mezcló en Wither River City, así que no tenían por qué temer la venganza de Zeroin. Aunque Ala Zero intentara vengarse de ellos, solo necesitaban esconderse, y Ala Zero no podía hacerles nada. Los descalzos no temen a los que usan zapatos. Eran los matones del dominio de Dios, así que ¿por qué temerían a Ala Zero? Dentro de uno de los bares de Creektown, un asesino vestido de negro se ahogó en alcohol. El hombre se sentía como un pedazo de hielo para los demás. Exudaba una intención escalofriante que hacía que los demás se distanciaran instintivamente. Sorprendentemente, este hombre era en realidad de nivel 20, y todo su equipo era Secret Silver Equipment. En Wither River City, este hombre sería considerado un experto de primera clase. Este asesino vestido de negro quedó aturdido cuando recibió el anuncio del sistema, la botella de cerveza en su mano cayendo al suelo. ¿Ala Zero? ¿No significa eso que Yefen podría aparecer también? Los labios del asesino, vestidos de negro, se enroscaron hacia arriba, formando una siniestra sonrisa. La última vez, perdí contra él por la calidad del equipo. Esta vez, voy a recuperar todo lo que me debe. Si Shifen pudiera ver la apariencia de este asesino, reconocería a esta persona como nada menos que el cielo absoluto, el asesino que mató en el pasado.
Capítulo 323, Pesadilla. Para vengar su odio, el cielo absoluto había trabajado desesperadamente para mejorar sus técnicas y mejorar su equipamiento. Ahora, incluso si Yefen no estuviera involucrado en este repentino asalto, aún así les daría a los miembros del Ala Cero una muestra de su nueva fuerza. Sin embargo, justo después de que Absolute Haven salió de la entrada del bar, descubrió el arreglo mágico dorado que flotaba en el cielo de la tarde. Esta matriz mágica fue el resultado de la activación de Crusade Quest, y cambiaría a los NPCs de Creektown. Los guardias que originalmente habían sido de nivel 50 cayeron inmediatamente al nivel 30, mientras que los capitanes de los guardias de nivel 1 de nivel 70 pasaron a ser de nivel 50, el mismo nivel que los guardias normales de Shifen. Aunque Creektown había sido debilitado, ninguno de estos guardias se demoró en tomar acción. En el momento en que sonó la campana de advertencia, una tormenta de guardias salió corriendo de los muchos edificios de la ciudad. En unos momentos, más de 2000 guardias rodearon la ciudad. Estos NPCs pertenecían a la Asociación Mano de Sangre. En ese momento, todos se habían quitado sus disfraces, y los guardias normales se habían revelado como miembros de la Asociación Mano de Sangre, mientras que los capitanes de la guardia eran las élites de la Asociación Mano de Sangre. Miembros de la Asociación de Manos de Sangre Rango Elite, nivel 30 HP 100, 000, 100, 000. Las élites de la Asociación de Manos de Sangre nivel 1 Rango de Élite, nivel 50 300, 000, 300, 000. ¿Por qué todos los guardias se han debilitado? ¿Qué hay que temer? Incluso si son más débiles, ¿puede Ala Cero derrotar a tantos NPC? Además, nosotros también estamos aquí. Si Ala Cero quiere atacar, les haremos sufrir las consecuencias. Cuando los jugadores de Creektown descubrieron que los guardias a su lado se habían debilitado de repente, la preocupación creció en sus corazones. Sin embargo, pronto se deshicieron de esta preocupación. Incluso durante su apogeo, el Ala Cero solo contaba con unos 8000 miembros. Además, debido a la oleada de jugadores que se habían retirado del guild, ahora tenían menos de 5000. Incluso si Ala Cero hubiera movilizado a sus 5000 miembros, frente a los 2000 NPC, cargar contra la ciudad no sería más que un suicidio. En esta fase del juego, los jugadores aún no habían alcanzado el nivel 30. Además, ni un solo jugador había logrado ascender a una clase de nivel 1. Entonces, ¿cómo podrían esperar luchar contra los NPCs de nivel 30 y nivel 50? En el dominio de Dios, una brecha tan grande entre los niveles era fatal. Comienza. Shifen ordenó en la charla del equipo. Firedance y los otros inmediatamente tomaron acción, cada uno de ellos al mando de un guardia de nivel 50 tier 1 mientras cargaban hacia el ejército de la Asociación de Mano de Sangre. Los guardias de Firedance y los otros controlados eran Rangers y Assassins de nivel 1. En cuanto a la velocidad de movimiento, fueron mucho más rápidos que los miembros de la Asociación de Manos de Sangre. Los Rangers también poseían capacidades de ataque de muy largo alcance, y podían lanzar sus ataques desde una distancia de 100 yardas. Por lo tanto, eran perfectos para el papel de ese duelo. En unos instantes, los Red Names of Creektown se dieron cuenta de que varias figuras se apresuraban a alcanzar velocidades que ningún jugador podía esperar alcanzar. Al instante siguiente, estos Rangers recuperaron sus arcos largos, colocando flechas y soltándolas. Shiu. Las flechas golpearon a sus objetivos, varios miembros de la Asociación de Manos de Sangre de nivel 30, desde aproximadamente 90 yardas de distancia. Cada flecha infligió más de menos 5000 de daño a estos NPCs de nivel 30. Si un jugador recibiera una de estas flechas, moriría con un solo golpe. El ataque de los Rangers atrajo la atención de los NPC de la Asociación de Manos de Sangre. Sin dudarlo, más de 1000 NPC de la Asociación de Mano de Sangre desenvainaron sus armas y atacaron. Al ver esto, los Rangers se pusieron en marcha y huyeron. Muy rápidamente, habían alejado de la ciudad a estos NPCs de la Asociación de Mano de Sangre. ¿No estábamos siendo atacados por jugadores de Ala Cero? ¿Por qué hay también NPCs de nivel 50 de nivel 1? Los nombres rojos estaban confundidos. Simplemente se quedaron donde estaban, sin seguir a los NPCs de la Asociación de Manos de Sangre en persecución de los Rangers de nivel 1. Los NPCs de nivel 50 nivel 1 solo necesitaban un solo golpe para matarlos. Si no poseían habilidades para salvar vidas, luchar contra un NPC así era un suicidio. Además, todos eran nombres rojos. Si murieran, pagarían una multa severa.
Como mínimo, perderían 2 o 3 niveles y la mayoría de su equipo. Naturalmente, tuvieron que sopesar los costos y los beneficios antes de tomar medidas. Por no mencionar que nunca habían tenido la intención de acusar a los NPCs desde el principio. En cambio, habían planeado aprovecharse de la confusión mientras los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre y el Ala Cero chocaban. Ahora, sin embargo, esos guardias del NPC habían atraído a todos los NPC de la Asociación de Manos de Sangre. En ese momento, incluso ellos comenzaron a preguntarse si debían unirse o no a la persecución. Justo cuando estos nombres rojos contemplaban sus acciones, los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre se habían distanciado varios cientos de metros de la ciudad. Esto es malo. Uno de los nombres rojos se dio cuenta de la situación y gritó. Tenemos que ir a ayudarlos. Si Zerwin consigue hacer kitesurf y matarlos, estaremos acabados. Las palabras de este jugador sacudieron la atención de todos. Desafortunadamente, estos nombres rojos no eran ni de un solo grupo ni de un solo corazón. Y lo que es más importante, todos entendieron que la primera persona que cargara en la batalla sería también la primera persona que se marchara. Aunque se habían dado cuenta de la gravedad de su situación, ninguno de ellos estaba dispuesto a actuar primero. En cambio, todos eligieron quedarse quietos y no hacer nada en absoluto. Ninguno de estos nombres rojos había descubierto que, en ese momento, Shifen ya había liderado a los 40 NPCs restantes de nivel 50 nivel 1 en una carga desde otra dirección. Al capturar una ciudad, los NPCs no eran el obstáculo más problemático. En cambio, fueron los jugadores que residían en dicha ciudad. Si los jugadores y los NPCs dentro de la ciudad se les permitiera cooperar, sin fuerza absoluta, sería imposible capturar la ciudad con éxito. Por lo tanto, lo más importante que Shifen necesitaba hacer ahora mismo era deshacerse de los jugadores. Solo entonces sería el turno de los NPCs para morir. Después de la muerte de los jugadores, tuvieron que esperar media hora antes de poder revivir en el cementerio. Además, si estos nombres rojos murieran, incluso si tuvieran la determinación de seguir luchando, no tendrían la fuerza para presentar un desafío. El castigo que sufrieron fue simplemente demasiado severo. Aunque los 40 guardias de nivel 50 Tier 1 no poseían tanto HP como las élites de la Asociación de Manos de Sangre, todavía tenían más de 100,000 HP cada uno. Además, los oponentes a los que se enfrentaban en este momento no eran NPC, sino jugadores. Solo se necesitaría un solo ataque para matar a un jugador al instante. Cuando los 40 guardias de nivel 1 atacaron a los Red Names of Creektown, eran como un grupo de bestias feroces mientras mataban todo lo que encontraban a su paso. Aunque había muchos nombres rojos en Creektown, eran completamente incapaces de defenderse contra estos guardias. Los guerreros del escudo y los caballeros guardianes podían recibir 2 golpes como máximo. En un abrir y cerrar de ojos, los nombres rojos murieron, uno tras otro, llenando el suelo de cadáveres y equipos. En contraste, aunque los nombres rojos atacaron continuamente, debido a la supresión de más de 30 niveles, el daño que los nombres rojos lograron infligir fue insignificante. Se necesitaban 1000 jugadores de nivel 20 para derribar a un solo guardia de nivel 1, y mucho menos a 40 guardias. Con los 40 guardias compartiendo el daño de los jugadores enemigos, su recuperación de la batalla por sí sola compensó el HP que perdieron. Por no mencionar que entre los 40 guardias también había clérigos y otras clases de curanderos. Una curación casual de uno de estos NPCs podría reponer más de 10.000 HP. En decenas de segundos, más de 200 nombres rojos de Creektown murieron, mientras que los 40 guardias que Shifen lideraba aún tenían todo su potencial. La disparidad en la fuerza causó la desesperación de los nombres rojos. Estos guardias del NPC son demasiado fuertes. Necesitamos retirarnos y reunirnos con los NPC de la Asociación de Manos de Sangre. Ustedes, bastardos de Ala Cero, son unos sinvergüenzas. Realmente trajiste a los NPCs de nivel 50 de nivel 1 para capturar una ciudad. Si tienes la fuerza para enfrentarte a nosotros, no uses a esos guardias del NPC y pelees con justicia. Y los nombres rojos maldijeron a Shifen mientras luchaban contra los NPCs. Shifen solo podía reírse de sus palabras. Inmediatamente, ordenó a los magos del NPC que lanzaran sus hechizos a Oe. De repente, una lluvia de fuego descendió del cielo. En el siguiente momento, rayos cayeron sobre los nombres rojos. Cuando son lanzados por los magos de nivel 1, los hechizos AOE de nivel 1 pueden mostrar su verdadero poder. Los nombres rojos de Creektown murieron en lotes.
Después de varios hechizos de la OE, el campo de batalla se quedó en silencio. De todos los nombres rojos que habían residido en Creektown, solo quedaban unos 400, mientras que todos los demás estaban muertos. Esta escena no solo conmocionó a los jugadores de la ciudad, sino que Aquarrose y los demás también quedaron atónitos. Una sola ola de hechizos de OE se convirtió en una pesadilla para los jugadores rojos de Creektown. ¡Corre! Nadie sabía quién gritaba, pero todos los supervivientes del nombre rojo estuvieron de acuerdo de todo corazón mientras huían en todas las direcciones. Comencemos la matanza. La mayoría de estos nombres rojos usan equipo de hierro misterioso. Matar a uno de ellos nos beneficiará más que matar a un pequeño jefe. Una oportunidad así será rara en el futuro, se rió Shifen. Después, con Aquarrose a la cabeza, tanto los jugadores como los NPC persiguieron y mataron a los Red Names que huían. Cuando Shifen era el último que quedaba en la alta pendiente, de repente abrió la boca y dijo: ahora que no hay nadie alrededor, puedes salir, ¿verdad? Poco después de que comenzase la batalla, Shifen sintió débilmente que alguien les espiaba desde cerca. Además, la mirada que sentía contenía una fría intención de matar. Sin embargo, era solo un sentimiento, por lo que Shifen no le había prestado demasiada atención. Sin embargo, después de que su equipo se marchara, esta sensación se hizo mucho más clara. Luego activó la habilidad de los estigmas de oro, ojos omniscientes. La habilidad le permitía percibir todo a menos de 100 yardas, y todos los efectos de sigilo eran inútiles ante esta habilidad. Y como era de esperar, Shifen descubrió a un asesino que lentamente se le acercaba por detrás. Sin embargo, incluso después de que Shifen habló, el asesino continuó escondiéndose. ¿Crees que te estoy gastando una broma? Shifen desenvainó la espada abisal e inmediatamente envió un relámpago trueno tras él. 3 arcos verdes de relámpagos cruzaban el aire. Al instante siguiente, una figura negra apareció de repente y esquivó rápidamente el ataque. No era otro que el asesino que Shifen había matado antes, el cielo absoluto. En ese momento, el choque llenó la fría mirada del cielo absoluto. Alguien fue capaz de descubrir su presencia desde tan lejos. Esta era la primera vez que se encontraba en una situación así. Capítulo 324, los tiempos han cambiado. Entonces, es él. Después de no verlo durante algún tiempo, sus técnicas y equipo han mejorado bastante. No es de extrañar que pudiera acercarse tanto a mí antes de que mis sentidos se dieran cuenta. El cielo absoluto había dejado una profunda impresión en Shifen. Durante el tiempo que Shifen había buscado la llama del diablo azul hielo, este experto asesino casi lo mata. Después, Absolute Haven le había tendido una nueva emboscada cuando llegó a Blackie y a Lonely Snow a subir de nivel. En ese momento, la vida de Shifen colgaba de un hilo. Desde que Shifen comenzó a jugar al dominio de Dios en esta vida, aunque había hecho muchos enemigos, el cielo absoluto fue la única persona que casi se había quitado la vida. Después de tanto tiempo, el cielo absoluto sería definitivamente mucho más fuerte ahora que se había acostumbrado al estilo de combate del dominio de Dios. Si el cielo absoluto no hubiera sido descuidado y subestimado la llama negra, la identidad alternativa de Shifen, al no ocultar su intención asesina, el cielo absoluto podría haber emboscado con éxito a Shifen. Ahora que sé que estás ahí, ¿no vas a escapar? Shifen reveló una tranquila sonrisa mientras se dirigía al cielo absoluto. ¿Escapar? El cielo absoluto reveló una pizca de arrogancia en su fría cara. Admito que eres fuerte. Es como se espera del líder del gremio de Zero Win, Black Flame. Según mi estimación, tu fuerza debería estar a la par de la de Yefen. La última vez, Yefen solo consiguió matarme por mi propia impaciencia. Fue mi error usar todas mis habilidades con Yefen tan pronto en la pelea. De lo contrario, con su fuerza, ni siquiera podría soñar con matarme. Ahora, aunque me he revelado, ¿realmente crees que puedes matarme mientras aún poseo todas mis habilidades? De hecho, es como usted dice. A menos que todas tus habilidades estén en cooldown, no será fácil matar a un asesino de alto nivel como tú. Shifen reconoció el poder absoluto del cielo. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Aunque el cielo absoluto había mejorado, Shifen también había aumentado su fuerza. Ya que tienes tanta confianza, ¿por qué no hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? ¿Crees que puedes engañarme? Originalmente, tenía la intención de matarte hoy para mostrarte a Yefen que yo, el cielo absoluto, he regresado. Ya que no puedo matarte, puedes decírselo a Yefen. Cuando yo, el cielo absoluto, quiera matar a alguien, esa persona morirá definitivamente. El cielo absoluto se rió fríamente.
Luego se dio la vuelta para irse. Si quieres que te pase tu mensaje, claro. Sin embargo, la condición es que necesites escapar. Shifen activó el anillo de las 7 luminarias, usando la habilidad del aura del tiempo, el tiempo absoluto. Instantáneamente atacó al cielo absoluto. Tiempo absoluto. Evita que los enemigos a una distancia de 50 yardas utilicen cualquier habilidad o herramienta durante 20 segundos. Con esta habilidad activada, todas las habilidades de Absolute Haven estaban en un estado similar al de un enfriamiento forzado. Mientras tanto, un asesino que no podía usar sus habilidades era como un tigre sin garras ni colmillos. ¿Crees que no puedo escapar? El cielo absoluto sonrió confiadamente en respuesta a la burla de Shifen. Luego intentó usar Blink contra su oponente. Si pudiera hacerlo, podría escapar de este lugar fácilmente. Sin embargo, el cielo absoluto inmediatamente descubrió que no podía usar ninguna de sus habilidades. De repente, empezó a entrar en pánico. Nadie entendía mejor que Absolute Haven lo frágil que era un asesino sin sus habilidades. Sin embargo, el cielo absoluto no era un jugador ordinario. Inmediatamente se calmó, volviéndose para huir. El cielo absoluto rápidamente concluyó que una habilidad tan poderosa tenía que tener una duración limitada. Era imposible que el efecto durara indefinidamente. Mientras pudiera arrastrar la pelea hasta que terminara la duración de este efecto, podría volar libremente como un pájaro. En este momento, sin embargo, Shifen ya había aparecido a la espalda del cielo absoluto después de usar pasos silenciosos, sin dar al cielo absoluto la oportunidad de correr. Sin límites, Shifen rajó la hoja abisal en Assassin. El cielo absoluto respondió rápidamente y usó su daga para enfrentarse a la espada de Shifen. Cuando la hoja gris plateada de abisal chocó con la daga de Absolute Haven, sintió que una inmensa presión fluía de su daga a su mano. Esa presión entonces suprimió todo su cuerpo, forzando al cielo absoluto a arrodillarse en el suelo involuntariamente. Tal poder, como se esperaba de la persona que mató a Minsha. El cielo absoluto silenciosamente chasqueó su lengua. Si no hubiera experimentado personalmente el poder de la llama negra, nunca se habría imaginado que la fuerza de la llama negra estaba en realidad a la par de un monstruo del jefe. En ese momento, el cielo absoluto finalmente se dio cuenta de por qué un gran experto como Minsha había sido forzado a una constante retirada y podía tomar represalias contra la llama negra. Shifen blandió su espada más de 10 veces repetidamente. Cada barra era tan abrupta como un rayo y tan pesada como una montaña. Ante este brutal asalto, el cielo absoluto no tuvo otra opción que bloquear tantos ataques como pudo. Sin embargo, aunque el cielo absoluto podía reducir el daño que recibía bloqueando con su daga, su HP seguía disminuyendo, frustrándole enormemente. El cielo absoluto maldijo interiormente a Shifen por ser un despreciable y desvergonzado bastardo. Shifen usó la fuerza para reprimirlo. Shifen no había usado ninguna técnica y simplemente confiaba en la fuerza bruta para blandear su espada. La forma de batalla de Shifen, que cambió una vida por otra, impidió que el cielo absoluto mostrara cualquiera de sus técnicas. Si el cielo absoluto pudiera usar sus habilidades, fácilmente podría escapar de su situación actual. Desafortunadamente, ninguna de sus habilidades funcionaría. A pesar de ser un centro de poder, el cielo absoluto se sentía impotente. Justo cuando Shifen estaba a punto de enviar el cielo absoluto a su muerte con un bombardeo de ataques, el cielo absoluto sintió de repente que esta situación era extremadamente familiar. Fue como cuando emboscó a Yifen. En ese entonces, había usado un pergamino mágico para sellar todas las habilidades de Yifen e incluso había congelado su movimiento, convirtiendo a Yifen en un tigre sin abanicos. En ese momento, Yifen solo podía escapar y no se había atrevido a enfrentarse a él de frente. Mientras tanto, su situación actual era casi exactamente la misma que la última vez que se encontró con Yifen. Solo que, esta vez, los papeles fueron invertidos. Si hubiera sabido que Black Flame poseía tal habilidad, nunca se habría acercado a Black Flame. Peor aún, incluso había perdido tiempo charlando con su enemigo, dándole a Llama Negra tiempo suficiente para tenderle una trampa. Prácticamente había buscado su propia muerte. Parece que esta vez voy a morir de verdad. Con solo un hilo de su HP restante, el cielo absoluto ya podía ver su desaparición. Actualmente era un nombre rojo. Si muriera, perdería todo su equipo. Su nivel también se desplomaría. En ese momento, ya no tendría la capacidad de vengarse de Yifen. Sin embargo, justo cuando la espada abisal estaba a punto de chocar con el cuerpo del cielo absoluto, de repente se congeló en el aire. ¿Qué? ¿No vas a matarme?
Si esperas hasta que pueda usar mis habilidades de nuevo, no podrás matarme. El cielo absoluto se rió fríamente mientras miraba con curiosidad a Shifen. Como dije antes, quiero hacer una apuesta contigo, pero pensaste que solo dije esas palabras para engañarte y matarte. Ahora que solo te queda un hilo de tu HP, solo me tomará una ola casual para destruir tu arma, equipo y nivel. Sin embargo, repetiré mi oferta. ¿Está interesado en hacer una apuesta? Preguntó Shifen, sonriendo mientras devolvía la espada avisal a su vaina. Parece que realmente no estás tratando de engañarme. Entonces, ¿la pelea fue tu forma de probar que no quieres matarme, sino hacer una apuesta? Preguntó el cielo absoluto, muy confundido por las acciones de Shifen. No podía entender lo que estaba pasando por la mente de Shifen. Por supuesto. Si no, ¿por qué crees que me molestaría en pelear contigo? Parece que tengo demasiado tiempo libre. Shifen se rió amargamente. El cielo absoluto se quedó súbitamente sin palabras. ¿Qué? ¿Aún no me crees? La expresión de Shifen se volvió fría. No, no. Te creo. Dime, entonces. ¿Qué quieres apostar? En ese momento, el cielo absoluto se interesó en la apuesta propuesta por Shifen. Apuesta tu vida. Dijo Shifen sin rodeos. ¿Apostar mi vida? No está mi vida ya en tus manos. El cielo absoluto casi maldice a Shifen. Shifen agitó la cabeza, y luego lentamente dijo. Ya has dicho que, mientras puedas usar tus habilidades, puedes escapar de mí fácilmente. ¿No es cierto? Así es. El cielo absoluto respondió sin dudarlo. Aunque el cielo absoluto ya había sido testigo de la aterradora fuerza de Shifen, seguía confiando en que podría huir de esta batalla. En pocas palabras, no te creo. Entonces, hagamos una apuesta. Si bien puede utilizar plenamente todas sus habilidades, veremos si puede o no puede escapar. ¿Qué te parece? Preguntó Shifen con una sonrisa. Capítulo 325, Vida y muerte. ¿Estás jugando conmigo? El cielo absoluto miró con ira a Shifen, intentando averiguar lo que estaba pasando por la mente de Shifen. Sin embargo, no importaba cómo examinaba a su oponente, todavía no podía ver a través de Shifen, que actualmente se había disfrazado usando la máscara del demonio. El cielo absoluto solo podía ver a un hombre de mediana edad con una leve sonrisa frente a él. No importaba lo duro que el cielo absoluto le atormentaba la mente, no podía entender lo que Shifen intentaba hacer. Después de casi quitarle la vida, Shifen sugirió que se la jugara. ¿Había necesidad de tantos problemas? ¿No sería más fácil acabar con él ahora mismo? ¿Por qué iba a jugar contigo? Shifen se rió. Bien, haré la apuesta. ¿Qué pasará si sobrevivo? ¿Qué pasa si me muero? Por su propio orgullo y honor, el cielo absoluto se negó a morir. Si te escapas a salvo, haré una cosa por ti. Si mueres, tendrás que hacer una cosa por mí. ¿Qué te parece? En ese momento, Shifen finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Él había hecho todo hasta ahora, todo por este único objetivo. Una cosa, ¿eh? El cielo absoluto lo consideró cuidadosamente. Después de pensarlo un poco, miró a Shifen y dijo. Si te pido que mates a Yefen, ¿lo harás? La petición del cielo absoluto cogió desprevenido a Shifen, pero poco después, soltó una suave carcajada. En Wither River City, todo el mundo sabía que Black Flame y Yefen eran los dos símbolos de Zero Wing. Shifen nunca hubiera imaginado que la petición del cielo absoluto sería algo así. Tenía que admitir que el cielo absoluto era en realidad despiadado. Si el público se enterara de que Black Flame había matado a Yefen, esto afectaría enormemente la reputación de Ala Zero. Al mismo tiempo, también afectaría a Black Flame y a la reputación de Yefen. Sin embargo, ya sea Black Flame o Yefen, solo unos pocos miembros del núcleo del Ala Zero sabían que ambas identidades pertenecían a una sola persona, que era el propio Shifen. Mientras tanto, el cielo absoluto le pidió que se suicidara. La dificultad de esta petición era, en efecto, bastante elevada. ¿Qué? ¿No dijiste que harías una cosa por mí si ganaba? El cielo absoluto sonrió complacientemente. Entonces dijo. Mi petición es muy pequeña, pero, ¿dudas? No, no pensé que haría una petición tan simple. Originalmente, pensé que querrías matarme una vez. Después de todo, soy el líder del gremio de Zero Wing, y Feng Shuangyang de Underworld me odia profundamente. Mientras te las arregles para matarme y pasar la grabación a los superiores de Underworld, recibirás la atención de Underworld. Su posición en la organización también se disparará, mencionó Shifen. Si Black Flame muriera, el prestigio que Zero Wing había logrado acumular gracias a sus esfuerzos se desmoronaría.
En este momento, el cielo absoluto de repente se dio cuenta. De hecho, se había olvidado de esa posibilidad. La pérdida y humillación que había sufrido Darkstar hizo que el odio de Feng Shuangyan hacia Zero Wing se disparara. El gremio que había alimentado con tanto esfuerzo había caído en ese estado. Naturalmente, no dejaría que Ala Zero se librara. Por lo tanto, Feng Shuangyan ofreció una recompensa a todos los miembros de Underworld afirmando que, mientras alguien de Underworld se las arreglara para matar a los superiores de Zero Wing y causar problemas, las recompensas serían generosas. Mientras alguien pudiera cumplir esta tarea, podría ganar fama, estatus y riqueza. Si uno pudiera aniquilar al Zero, recibir un ascenso de miembro externo a miembro de élite de Underworld sería un asunto sencillo. No había muchos miembros de élite en Underworld. Eran pocos, pero los que obtuvieran el prestigioso título también tendrían influencia en la realidad. Cada día, había innumerables miembros externos en Underworld trabajando tan duro como podían para convertirse en miembros oficiales. Solo después de convertirse en miembro oficial se puede llegar a ser un miembro de élite. Si él, Absolute Haven, pudiera matar a Black Flame, el líder del guild de Zero Wing, podría tener la oportunidad de recibir el ascenso a ese grupo de élite. Aunque no fuera posible, por lo menos, podría convertirse en miembro oficial. Muy bien, entonces. Estoy de acuerdo con la apuesta. Empecemos después de que me haya recuperado completamente. El cielo absoluto directamente de acuerdo. Después de unos momentos, Absolute Haven's HP y estamina se recuperaron completamente. Shifen entonces sacó una moneda de oro, sugiriendo, voy a lanzar esta moneda de oro en el aire. La batalla comenzará en el momento en que la moneda alcance la altitud máxima y comience a caer. ¿Qué te parece? De acuerdo. El cielo absoluto se quedó momentáneamente sin habla cuando vio a Shifen usar una moneda de oro como señal de salida. ¿No tenía miedo de perder la moneda de oro? Actualmente, Absolute Haven solo tenía alrededor de 20 monedas de plata en sus bolsillos. Aún así, se le consideraba relativamente rico. Sin embargo, Shifen había sacado 5 veces esa cantidad y la había tratado como si fuera un juguete. Las comparaciones son realmente odiosas. Empecemos, entonces. Shifen lanzó la moneda de oro al aire. La moneda se elevó hacia arriba. Solo cuando estaba a unos 4 metros sobre el nivel del suelo, su velocidad comenzó a disminuir, mostrando débilmente signos de detenerse y sucumbir a la gravedad. El cielo absoluto enfocó severamente su mirada en la moneda. En el momento en que empezó a caer, intentó usar ciego sobre Shifen inmediatamente. Entonces activaría los pasos de viento y empezaría a correr hacia la ciudad. En un área tan amplia, si intentaba usar desaparecer para entrar en el modo invisible, Shifen le descubriría fácilmente. Sin embargo, sería una historia diferente en la ciudad. Aunque el terreno en el camino a la ciudad era complejo, aparte de Vanish, poseía otras habilidades y herramientas para salvar vidas que le ayudaban a superar esta distancia. Mientras pudiese llegar a la ciudad y usar desaparecer, aunque Shifen poseyese excelentes sentidos, sería imposible localizarle. Sin embargo, de principio a fin, Shifen había estado prestando atención al cielo absoluto. Ni siquiera miró la moneda de oro en el aire. En el momento en que la moneda de oro comenzó a descender, justo cuando el cielo absoluto estaba a punto de usar ciego, Shifen desapareció instantáneamente. Inmediatamente, apareció a la espalda del cielo absoluto, enviando un chuleta hacia el asesino. La velocidad de este ataque era asombrosa, y el cielo absoluto no tenía forma de esquivarlo. El cielo absoluto sintió de repente una sensación de hielo viniendo de detrás de él. Además, el ciego que el cielo absoluto había usado antes había perdido su objetivo, volviéndose ineficaz. Sin pensarlo 2 veces, el cielo absoluto inmediatamente procedió con la siguiente parte de su plan y activó los pasos de viento. Al activar esta habilidad, se volvería invencible durante casi un segundo. El cielo absoluto aprovechó este breve momento de invencibilidad para bloquear el ataque de Shifen, negando todo daño. Además, el cielo absoluto también aprovechó el impacto del ataque de Shifen para alejarse volando casi 6 yardas, creando una brecha relativamente grande entre Shifen y él. Shifen alabó interiormente a su oponente mientras miraba a la figura que huía del cielo absoluto. Si el cielo absoluto no hubiera elegido usar pasos de viento y usado bloque en su lugar, la espada de Shifen habría destruido al menos la mitad de su vida. Ahora, como resultado de su acertado juicio, el cielo absoluto no solo había conseguido usar pasos de viento para defender el ataque, sino que también había conseguido poner bastante distancia entre ellos.
Además, gracias al 40% de velocidad de movimiento que proporciona Silent Steps, Absolute Haven consiguió ampliar aún más la brecha. Viendo esto, Shifen usó la espada del viento y persiguió al cielo absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre los dos se redujo considerablemente. La agilidad de Shifen era muy alta. A lo largo de Star Moon Kingdom, nadie que pudiera superarlo en términos de agilidad. También estaban las habilidades pasivas de su equipo. Nadie podía igualar a Shifen en términos de velocidad. En este lugar, solo los asesinos de nivel 1 de nivel 50 y los NPCs de los Rangers tuvieron la oportunidad de vencerlo. El cielo absoluto no pudo evitar su conmoción. Inmediatamente, sacó un pergamino mágico de su bolsa. Este pergamino mágico era de color aguamarina, y tenía un aspecto muy exquisito. Resultó ser un pergamino mágico de nivel 1. Entonces el cielo absoluto desenrolló el pergamino mágico y lo usó en Shifen. Encuadernación con agua. Inmediatamente, varios chorros de agua salieron del pergamino mágico. El agua voló hacia Shifen, con la intención de envolverlo. Shifen reveló una tranquila sonrisa, sin titubear ante la más mínima señal mientras seguía atacando al cielo absoluto. En el momento en que los chorros azules de agua entraron en contacto con Shifen, perdieron toda su efectividad y desaparecieron. ¿No funcionó? Una expresión de asombro apareció en la cara de Absolute Haven. Ese era uno de los preciosos pergaminos mágicos de nivel 1 que poseía. El pergamino mágico podría incluso atrapar a un monstruo del jefe por un momento. Sin embargo, en realidad fue ineficaz contra Shifen. El cielo absoluto no sabía que antes de que comenzara la batalla, Shifen ya había activado el aura de espacio del cristal de las 7 luminarias. El aura del espacio otorgó inmunidad a Shifen a todos los efectos de control. Basado en la fuerza de un pergamino mágico de nivel 1, aún era demasiado débil para romper el efecto del anillo de las 7 luminarias. Maldición, parece que no tengo más remedio que usar esta cosa. El cielo absoluto sacó involuntariamente de su bolsa un pergamino mágico de aspecto desaliñado. Este era un objeto que había obtenido por casualidad de una ruina subterránea. Aunque el pergamino mágico parecía destartalado, el poder mágico que desprendía era aterrador. Incluso un NPC Appraiser no podía identificar qué nivel era el pergamino mágico. Sin embargo, ese tasador estimó que el pergamino mágico debería ser de nivel 2 o superior. Originalmente, el cielo absoluto no tenía la intención de usar este pergamino. Después de todo, solo tenía uno. Sin embargo, si no lo usaba ahora, con la temible velocidad de su oponente, Shifen le alcanzaría en un abrir y cerrar de ojos. Si eso sucediera, estaría en serios problemas. Capítulo 326, desperdiciar imprudentemente los recursos. Mientras Shifen y Absolute Haven estaban ocupados con su apuesta, una sangrienta tormenta azotó Creek Town. Originalmente, más de 1000 hombres rojos habían residido en Creek Town. Sin embargo, después de ser masacrados por los 40 guardias del NPC y el equipo de 100 hombres de Zero Wing, quedaban menos de 200 nombres rojos. Estos nombres rojos ya no poseían la arrogancia que tenían antes. En vez de eso, todos corrieron y se dispersaron en todas direcciones. Antes del comienzo de la cruzada de Al Acero, estos nombres rojos siempre habían sido los que mataban y saqueaban el equipo de otros jugadores. No solo podían ganar una fortuna haciéndolo, sino que también podían disfrutar viendo las expresiones de miedo y falta de voluntad de los jugadores que mataron. Aquellos tiempos fueron simplemente de felicidad, y su éxito continuo solo los animó a viajar más allá en el camino de ser un nombre rojo. Ahora, sin embargo, estos nombres rojos finalmente habían aprendido lo que se sentía estar al otro lado de la espada y lo que se sentía ser un débil e impotente. Aunque muchos de estos nombres rojos eran expertos y jugadores de élite, al final, sus técnicas fueron simplemente insuficientes para compensar la enorme diferencia de fuerza entre ambos equipos. Después de todo, no importa cuán feroz fuera una hormiga, nunca sería un partido contra un poderoso león. Un cursillista apeló a los otros nombres rojos cuando se dio cuenta de que ya no podían escapar. Algunos de los nombres rojos consideraron racional la sugerencia del cursillista, y muchos de ellos decidieron cooperar entre sí para tomar represalias contra Zero Wing. Sin embargo, justo cuando se dieron la vuelta, uno de los guardias elementalistas de nivel 1 lanzó una explosión de llama, matando instantáneamente al cursillista que había intentado reunir a sus aliados. Siguiendo de cerca, un guardia de Tier 1 Berserker utilizó la carga de llama y llegó antes que 4 nombres rojos. El Berserker entonces usó Whirlwind Slash, matando a los 4 en un solo ataque.
Después de la muerte de los jugadores, una pila de equipos llenó el suelo alrededor de los cuerpos sin vida de los 4 jugadores. Al ver esto, los nombres rojos que originalmente habían pensado en quedarse atrás inmediatamente cambiaron de opinión. Sin dudarlo, todos se volvieron y huyeron hacia los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre a los que Zero Win había atraído previamente. Aunque tuvieron la opción de retirarse de la ciudad, el desierto rodeó Creektown. Simplemente se convertirían en blancos fáciles sin ninguna tapalera. Solo reuniéndose con los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre tendrían una oportunidad de sobrevivir. Si murieran ahora mismo, perderían varios días de esfuerzo. Aunque ya se hubieran familiarizado con el estilo de combate del dominio de Dios, necesitarían alrededor de 4 días para recuperar los niveles perdidos. Por no mencionar que también perderían la mayoría de los equipos que poseían. Estas consecuencias los asustaron mucho. Por lo tanto, estos nombres rojos corrían desesperadamente hacia los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre. Desafortunadamente, los guardias del NPC de nivel 1 que Shifen había contratado tenían velocidades de movimiento muy altas. Aparte de los asesinos, ninguno de los otros nombres rojos podría dejar atrás a estos NPCs de nivel 1. Además, frente a estos NPCs de nivel 50, el sigilo de estos asesinos de nivel 20 era completamente inútil. Solo tenían una mayor probabilidad de escapar debido a sus altas velocidades de movimiento. Hermana mayor Aqua, esta vez lo hemos conseguido a lo grande. Los objetos que estos nombres rojos han dejado caer son todos de rango bronce y superior, con una mayoría de rango Mysterious, Iron. Si vendemos todas estas armas y equipos para créditos, podemos comprar una casa grande en el centro de la ciudad. Exclamó Snowgoose mientras recogía los objetos dejados por los nombres rojos junto a los guardias del NPC. Pequeño avaro. Si vendemos estos artículos por créditos, solo sufriremos una pérdida. El dominio de Dios solo ha comenzado recientemente, así que tanto el equipo como las monedas son actualmente escasos. Los diversos gremios grandes también se enfrentan a una escasez de equipos. Al acero solo se las arregla porque nuestro número actual de miembros es bajo. Para cuando la construcción de la residencia del guild esté terminada, y comencemos a reclutar miembros de nuevo, la reserva de artículos que tenemos en el Guild Warehouse se agotará en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que hemos obtenido tanto equipo, sucede que podemos usarlo para satisfacer nuestras necesidades urgentes, se rió Aquarose mientras movía un dedo en la frente de Snowgoose. En este momento, un cambio ocurrió en una de las altas laderas fuera de Creektown. Una columna de luz carmesí se disparó al cielo, atrayendo la atención de todos. No solo el pilar de luz era extremadamente llamativo, sino que todo el mundo podía sentir una gran amenaza que provenía de él. La fuente de pilar no era otra que el pergamino mágico del cielo absoluto. Esto no es bueno. Este es el pergamino mágico de nivel 3, el descenso de la bestia fantasma. Shifen reconoció instantáneamente el pergamino mágico. El poder de un pergamino mágico de nivel 3 no puede ser subestimado. Incluso cuando Shifen estaba en su mejor momento, habría sufrido mucho si se hubiera visto afectado por la habilidad contenida en un pergamino mágico de nivel 3, por no hablar del actual él que ni siquiera era una clase de nivel 1. Afortunadamente, la habilidad contenida en el pergamino mágico de descenso de la bestia fantasma no era una habilidad de tipo ataque puro. En vez de eso, era una habilidad para convocar. El descenso de la bestia fantasma fue capaz de convocar a una poderosa bestia fantasma para luchar junto a su invocador. De repente, un conjunto de magia negra en forma de estrella de 7 puntas apareció en el cielo. Justo cuando Shifen estaba a punto de matar el cielo absoluto, la matriz mágica disparó un rayo de luz negra hacia Shifen. Shifen no se atrevió a ser descuidado. Inmediatamente, activó la espada defensiva. ¡Bum! 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 Después de 3 bombardeos consecutivos, un gran cráter ocupó la ladera originalmente plana. Si Shifen no hubiera activado la espada defensiva, volviéndose inmune a 9 ataques a distancia o 4 ataques cuerpo a cuerpo, podría haber muerto. En el centro del cráter, un tigre gigante estaba sentado en silencio junto al cielo absoluto. El cuerpo de este tigre se asemejaba a una galaxia de estrellas. El tigre enfocó sus ojos plateados en Shifen mientras rechinaba los dientes. Liberó un aura que era aún más poderosa que la de un monstruo clasificado por el señor. Líder del gremio Llama Negra, el acuerdo que teníamos antes decía que, mientras pueda escapar de ti, prometes hacer una cosa por mí. Me pregunto si ese acuerdo sigue siendo válido si te mato. El cielo absoluto se rió. Naturalmente.
Sin embargo, seguro que estás dispuesto a deshacerte a esa rareza. ¿Sabes siquiera el valor de un pergamino mágico de nivel 3? Shifen miró a la bestia fantasma que había invocado el asesino, compadeciéndose interiormente de la pérdida de un objeto tan precioso. Los jugadores de nivel 0 no podían mostrar el verdadero poderío de un pergamino mágico de nivel 3. Esto era especialmente cierto para un pergamino de invocación. Si un jugador de nivel 1 usaba tal pergamino, la bestia fantasma invocada podía fácilmente decidir el resultado de una guerra que involucraba a decenas de miles de jugadores. Si es utilizado por un jugador de nivel 2, la bestia fantasma no tendría problemas para erradicar una ciudad a gran escala. En la vida anterior de Shifen, muchos gremios habían gastado voluntariamente miles de monedas de oro para comprar un pergamino mágico. En este momento, sin embargo, el cielo absoluto había usado un precioso pergamino mágico en esta pequeña batalla. Esto fue simplemente un desperdicio imprudente. Por supuesto, lo sé. Sin embargo, eres demasiado rápido. Sé que no llegaré a Creektown si esto continúa. En vez de morir, prefiero usarlo. El cielo absoluto también había lamentado el uso del pergamino. Sin embargo, ya no deseaba experimentar la humillación de morir una vez más. Ya que he usado este pergamino mágico, puedes descansar en paz ahora, líder del gremio Llama Negra. Vamos. Deshazte de él. El cielo absoluto ordenó a la bestia fantasma mientras señalaba a Shifen. Tigre de la nebulosa alto rango del señor, nivel 30 HP 1, 800, 000, 1, 800, 000. La fuerza de una bestia fantasma invocada desde un pergamino de invocación estaba determinada por el nivel y nivel del invocador. El cielo absoluto era actualmente el nivel 20, por lo que la bestia invocada sería el nivel 30, que era 10 niveles más alto que él. Si el cielo absoluto fuera una clase de nivel 1, entonces el tigre de la nebulosa no sería solo un señor supremo. Al menos, sería un monstruo con rango de gran señor. Un monstruo clasificado por su señoría solo puede ser descrito usando la palabra horroroso. Cientos de jugadores del mismo nivel no serían más que hormigas delante de un gran señor. Cuando un monstruo así estaba bajo el control de un jugador, se volvía aún más aterrador y poderoso. Esta era también la razón por la que los pergaminos de invocación de nivel 3 eran tan valiosos. Un monstruo controlado por su señoría podría decidir fácilmente el resultado de una guerra que involucra a decenas de miles de jugadores. Capítulo 327, Momento de brillo. AO. El tigre de la nebulosa rugió enfadado, soltando ondas de choque con el sonido. El rugido del tigre de la nebulosa resonó por toda Creektown, haciendo que todos los que lo escuchaban se estremecieran. Este era el poder de una bestia fantasma clasificada por el Alto Señor. Un solo rugido puede enviar temblores a través del corazón de una persona. Sin embargo, la razón principal por la que el tigre de la nebulosa soltó este rugido fue para no escandalizar a sus enemigos. En vez de eso, era para su amo. En el momento siguiente, una capa de niebla carmesí rodeó el cuerpo del cielo absoluto. Este fue el efecto de Life Warp, una habilidad especial adquirida por los monstruos convocados. Cuando esta habilidad se activaba, formaba un escudo protector alrededor del invocador, aumentando la defensa del invocador. Cuando todo estaba dicho y hecho, un monstruo invocado seguía siendo un monstruo invocado. Si el invocador del monstruo moría, el monstruo también desaparecía. Por lo tanto, todos los monstruos invocados poseerían habilidades capaces de proteger a sus amos. Cuando Absolute Haven vio los efectos de Life Warp, sus labios se convirtieron inmediatamente en una sonrisa. Cuando se utilizó, Life Warp creó un escudo protector capaz de absorber 20.000 daños. Incluso si un enemigo se las arreglara para cerrar la distancia y enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo, necesitarían gastar una cantidad significativa de esfuerzo para agotar al guardián de la vida. Además, el cielo absoluto también poseía un alto poder de combate. Su oponente podría morir antes de que él pudiera vencer al guardián de la vida. Al cielo absoluto le había preocupado originalmente que Shifen simplemente pudiera tratar con él directamente. Sin embargo, con la protección de la sala de vida, su único temor desapareció. Llama Negra, ha llegado tu hora de la muerte. El cielo absoluto comenzó a ordenar al tigre de la nebulosa que atacara a Shifen. La mayor diferencia entre un monstruo invocado y un monstruo normal era el control del jugador. Mientras que bajo el control de un jugador, los monstruos que originalmente poseían atributos poderosos se volverían aún más formidables. Sin mencionar que, como un monstruo de alto rango del señor, el tigre de la nebulosa poseía un buen número de habilidades.
Solo le llevaría un instante al tigre de la nebulosa matar a un jugador. El tigre de la nebulosa, que medía más de 3 metros de altura, golpeó ligeramente sus pies en el suelo, cruzando la distancia de más de 10 metros entre Shifen y sí mismo en un instante. Tan rápido. Shifen se sorprendió. El tigre de la nebulosa le robó las garras a Shifen. Aunque Shifen quería esquivar el ataque, su reacción fue un paso atrás, y el ataque cayó sobre su objetivo. Sin embargo, el ataque del tigre de la nebulosa no consiguió causar ningún daño debido a la espada defensiva. Viendo que su primer ataque había fallado, el tigre de la nebulosa volvió a blandir sus garras contra Shifen. Después de pasarle las garras a Shifen varias veces, el efecto de la espada defensiva se rompió rápidamente. Justo cuando el golpe fatal del tigre de la nebulosa estaba a punto de llegar a Shifen, Shifen apenas consiguió activar a Parry para defenderse. Pen. Un monstruo de nivel 30 con rango de alto señor era simplemente demasiado poderoso. Shifen ni siquiera poseía aún una clase de nivel 1, por lo que le era imposible detener el ataque. Como una bala de cañón, el ataque del tigre lanzó a Shifen hacia atrás. Como se espera de un gran experto como Guild Leader Black Flame, incluso has conseguido bloquear un ataque así. El cielo absoluto no pudo evitar aplaudir mientras veía el intercambio entre Shifen y el tigre de la nebulosa. El cielo absoluto no se estaba burlando de Shifen en absoluto. Más bien, alabó sinceramente a su enemigo. El propio cielo absoluto estaba seguro de que, si él fuese el que estuviese recibiendo los ataques del tigre de la nebulosa ahora mismo, no tendría forma de defenderse. Lo más probable es que antes de que pudiera usar Block, el tigre ya lo hubiera matado. Sin embargo, Shifen se mantuvo firme. Sin embargo, Shifen también pagó un alto precio cuando bloqueó el ataque. Cuando Shifen aterrizó, estaba física y mentalmente inestable. Ya no podía esquivar o defenderse contra otro de los ataques del tigre de la nebulosa. La enorme brecha en los atributos no era algo que se pudiera compensar con solo depender de las técnicas de batalla. Anteriormente, Shifen había usado una fuerza destructiva abrumadora para suprimir el cielo absoluto. Ahora, Shifen se enfrentó a una crisis similar. Ya era digno de elogio que lograra sobrevivir tanto tiempo. Justo cuando el tigre de la nebulosa se abalanzó sobre Shifen una vez más, una figura se precipitó repentinamente y se paró ante Shifen, bloqueando el ataque del tigre de la nebulosa y salvando la vida de Shifen. El cielo absoluto estaba grandemente asombrado por esta escena. La velocidad de la figura era simplemente demasiado rápida, y antes de que pudiera echar un vistazo, la figura apareció ante Shifen. Y lo que es más importante, esta figura bloqueó un ataque a toda potencia del tigre de la nebulosa. Fue simplemente increíble. En ese momento, Shifen miró a la alta figura que estaba orgullosa ante él. Sonriendo, murmuró, justo a tiempo. La persona que bloqueó al tigre de la nebulosa no era otra que Kite, la guardia personal de Shifen. Kite era un guardia personal con rango de Dark Gold. Además, era incluso un espadachín de nivel 1 que había alcanzado el nivel 30. Naturalmente, ningún jugador puede compararse con su fuerza. Originalmente, Shifen no había planeado usar la cometa tan pronto. Sin embargo, ahora que el cielo absoluto había invocado a un monstruo de alto rango del señor, se encontraría con su propia muerte si no desplegaba la cometa. Así que, es solo un guardia de la NPC. Y aquí me preguntaba quién era tan poderoso para bloquear el ataque del tigre de la nebulosa. Sin embargo, ¿crees que un espadachín de nivel 30 nivel 1 puede derrotar a mi tigre de la nebulosa? El cielo absoluto pidió con desdén. Por supuesto, como usó un monstruo invocado, no criticaría la decisión de Shifen de usar un guardia del NPC. Aún así, seguía confiando en que su tigre de la nebulosa era más fuerte que la guardia personal de Shifen. Aunque ambos eran de nivel 30, el tigre de nebulosa era mucho más poderoso que un NPC de nivel 1. En sus ojos, Shifen no había hecho más que retrasar lo inevitable. Admito que Kite no es rival para el tigre de la nebulosa, pero puede retenerlo durante algún tiempo. Ahora, averigüemos qué ocurrirá primero. Tu muerte o la de Kite. Shifen reveló una leve sonrisa. Luego cargó hacia el cielo absoluto. Al fin y al cabo, Kite seguía siendo un NPC de primer nivel. Aunque no podía derrotar al tigre de la nebulosa, no tendría problemas en retrasar al monstruo durante algún tiempo. De lo contrario, no merecería el rango de Dark Gold. Aunque el tigre de la nebulosa intentó perseguir a Shifen, Kite una vez más detuvo al monstruo en su camino, molestando mucho a la bestia. En un momento, Shifen llegó rápidamente ante el cielo absoluto.
El cielo absoluto sabía que con Kite presente, el tigre de la nebulosa no podía hacerle nada a Shifen. Por lo tanto, ordenó. Deshazca a ese guardia primero. El cielo absoluto aún poseía la sala de la vida que absorbería 20.000 daños. No creía que Shifen pudiese matarle tan fácilmente. Además, no tenía intención de enfrentarse directamente a Shifen. Después de dar su orden, el cielo absoluto inmediatamente se volvió y corrió, no dando a Shifen ninguna oportunidad de atacar. El cielo absoluto sabía que incluso si el tigre de la nebulosa no mataba a Shifen, mientras pudiera escapar y esconderse dentro de la ciudad, Shifen perdería la apuesta. Después de que el tigre de la nebulosa cambió sus objetivos, el HP de la cometa comenzó a disminuir alocadamente. Después de todo, el tigre de la nebulosa era un monstruo de alto rango del señor. Tanto su poder de ataque como su velocidad de movimiento eran aterradores, e incluso el Kite a veces fallaba en bloquear el ataque de la bestia. Cada vez que lo golpeaban, perdía cerca de 3.000 CV. Mientras tanto, Kite solo tenía algo más de 18.000 HP. Sin embargo, Kite no era un guardia ordinario. Con una sola barra cruzada, logró infligir cerca de 10.000 daños. A continuación, siguió con la barra congelada, Windwalk y otras habilidades que redujeron la velocidad de movimiento del tigre de la nebulosa o aumentaron su propia velocidad de movimiento, lo que dificultó que el tigre de la nebulosa le pegara. Cuando el tigre usaba la garra divisoria del cielo, el Kite usaba el ataque de triple tirabuzón, una habilidad de espadachín de nivel 1. Cuando se usa, la habilidad hace que el usuario sea invencible durante 1,5 segundos mientras ataca al enemigo 3 veces. Además, el 60% de los daños sufridos se destinarían incluso a la recuperación del HP del usuario. Desafortunadamente, el triple spin attack tuvo un enfriamiento de 1 minuto. Kite aterrizó una barra tras otra sobre el tigre de la nebulosa, y cada golpe infligió más de menos 2.000 de daño. En un abrir y cerrar de ojos, Kite había recuperado todo el HP que había perdido. El cielo absoluto estaba desconcertado por esta escena. No esperaba que Kite fuese tan poderosa que pudiese competir con el tigre de la nebulosa. Si el tigre de la nebulosa no hubiera poseído 1.800.000 HP, Absolute Haven sospechaba que Kite podría realmente tener éxito en matar al monstruo. Absolute Haven llegó a la conclusión de que el tigre de la nebulosa no podía acabar la cometa en poco tiempo. Por lo tanto, la única salida para él ahora mismo era escapar a Creektown. Sin embargo, Shifen ya no le dio ninguna oportunidad al cielo absoluto. Cuando solo unos pocos metros se interpusieron entre él y el cielo absoluto, usó Abyssal Wind en el asesino. Sabiendo que la situación había salido a su favor, el cielo absoluto usó desvanecerse sin dudarlo, haciendo que Abyssal Wind perdiera su objetivo. Además, Vanish le permitió entrar en un estado de sigilo forzado durante 3 segundos. Durante este periodo, incluso si el cielo absoluto recibiera algún daño, solo rompería el sigilo temporalmente antes de volver a entrar automáticamente en el sigilo una vez más. Shifen simplemente reveló una sonrisa ante las acciones de su oponente. Shifen entonces usó el divisor de tierra. Un aura de espada corrió inmediatamente hacia el lugar donde estaba el cielo absoluto, el ataque revelando momentáneamente el cielo absoluto antes de que volviese a desaparecer. Aunque solo fue un instante, Shifen tuvo tiempo suficiente para fijarse en la posición del cielo absoluto. Shifen utilizó entonces el movimiento espacial, apareciendo directamente sobre el asesino. Explosión de la llama del trueno. Iluminación y fuego descendieron de los cielos, cayendo directamente sobre la cabeza del cielo absoluto. El cielo absoluto respondió rápidamente al ataque entrante y se lanzó hacia adelante. Simultáneamente, Absolute Haven usó Shadow Cloak para negar el daño de la explosión de la llama del trueno y resistir el efecto desmayo. Shifen se quedó un poco asombrado cuando vio la habilidad que usaba el cielo absoluto. Nunca esperó que el cielo absoluto hubiera aprendido incluso la capa de sombra. No era de extrañar por qué el cielo absoluto estaba tan confiado en escapar. Shadow Cloak permitió al usuario ser inmune a todos los daños mágicos y efectos de control durante 5 segundos. Era la habilidad perfecta para escapar. Sin embargo, Shifen inmediatamente cambió el aura del espacio por el aura del fuego, aumentando su daño en un 30% y disminuyendo la defensa de su objetivo en un 30%. Luego lanzó Firestorm en el lugar donde el cielo absoluto había desaparecido de nuevo. Tormenta de fuego inflige 500% de daño dentro de un rango de 10 yardas durante 5 segundos. Aunque la tormenta de fuego no causaría ningún daño al cielo absoluto, aún podría exponer al cielo absoluto.
Por supuesto, la figura del cielo absoluto apareció de nuevo después de que el ataque aterrizara. Además, mientras el cielo absoluto permanecía dentro del alcance efectivo de Firestorm, le era imposible volver a entrar en este alt. Shifen avanzó y atacó en el cielo absoluto. Simultáneamente, había activado el poder purgatorio, aumentando enormemente su velocidad de ataque y daño. Luego usó Flame Burst en el cielo absoluto que se escapaba. Cubierto de llamas, el Abyssal Blade en la mano de Shifen era como un sol en miniatura. Shifen blandió su espada 6 veces en el cielo absoluto, golpeando repetidamente el escudo protector. Cada huelga causó más de menos 4000 daños. Sus golpes críticos causaron cerca de menos 9000 daños. Aunque el Life Ward que protegía el cielo absoluto podía absorber hasta 20.000 daños, frente a Flame Burst, Shifen cortó el escudo protector como si fuera papel. Su posterior ataque después de romper el escudo golpeó la espalda del cielo absoluto. El Secret Silver Equipment Absolute Haven también perdió más de la mitad de su durabilidad por el ataque. Para la incredulidad del cielo absoluto, su HP, que había sido de más de 2000, se desplomó hasta cero. El cuerpo del asesino cayó al suelo, sus armas y equipo esparcidos por todo su cuerpo. Aunque todo parecía haber sucedido lentamente, en realidad, solo duró un instante. La batalla aturdió a los miembros del ala cero que miraban desde lejos. En este momento, ninguna palabra podría describir sus sentimientos. Resultó que una batalla entre jugadores en el dominio de Dios también podría ser tan aterradora. Fue una batalla que lo sacudió hasta la médula. Desde la aparición de la columna roja de luz hasta el final de la batalla, habían pasado menos de 20 segundos. Primero, hubo la confrontación entre el monstruo de alto rango del señor y el espadachín del NPC de nivel 1, y luego, hubo una batalla de persecución. Los espectadores del ala cero solo habían conseguido atrapar las imágenes de dos figuras que corrían hacia la ciudad, una escapando y la otra persiguiendo. Mientras la batalla continuaba, la aparición de relámpagos y fuego deslumbró a los ojos. Finalmente, después de la momentánea aparición de un sol en miniatura, una persona se recostó en el suelo con objetos esparcidos alrededor de su cuerpo sin vida. Por otro lado, la batalla entre el tigre de la nebulosa y el Milano también llegó a su fin. Ahora que su amo estaba muerto, el tigre de la nebulosa se transformó en partículas de luz y desapareció. Solo quedaba Kite, allí de pie, callado y cubierto de numerosas heridas. Mientras tanto, la tierra que rodeaba a Kite estaba en un estado miserable. Huesos y grietas lo rodeaban. Uno podía imaginarse lo feroz que había sido la batalla. Capítulo 328, cosecha después de la batalla. Después de que la batalla con el cielo absoluto llegó a su fin, Shifen suspiró aliviado. Si no fuera por el anillo de las 7 luminarias, realmente podría haber dejado escapar el astuto cielo absoluto. Así fue como trabajó el dominio de Dios. Cuando los jugadores intentaban obtener algunos logros y hacerse un nombre por sí mismos, eran como un barco que viajaba contra la corriente. O avanzaban hacia adelante o se veían obligados a retroceder. La gloria de hoy podría convertirse en el hazmerreír de mañana. Aunque el crecimiento del cielo absoluto fue impresionante, aún había una considerable brecha entre él y Shifen. Poco después, Shifen saqueó los objetos que el asesino había tirado. Shifen se asombró interiormente cuando examinó los objetos del cielo absoluto. El equipo que Absolute Haven dejó caer era de primer nivel incluso entre los equipos Secret Silver. Mientras tanto, las dagas que arrojó eran de oro fino. Con estos artículos, incluso entre los miembros principales del ala cero, el cielo absoluto todavía podría alcanzar los rangos medios. Entre los asesinos, solo la danza del fuego y la sombra voladora superaban el cielo absoluto. El cielo absoluto era un lobo solitario. Sin embargo, incluso sin contar con el apoyo de un gremio o de una organización, siguió obteniendo artículos de calidad para sí mismo. Ya era un experto en la cima de Wither River City. Si Absolute Haven no fuera un jugador solitario, el equipo que poseía podría no haber sido Secret Silver, sino Fine Gold. Si el cielo absoluto hubiera estado totalmente equipado con equipos de oro fino hoy, la victoria de Shifen no habría sido tan fácil de conseguir. Hermana mayor Aqua, ¿es realmente nuestra líder del gremio? Preguntó titubeante Snowgoose. Sus grandes y redondos ojos se centraron en la figura que estaba orgullosa dentro del mar de fuego. Parece mucho más poderoso que cuando apareció en el vídeo. El líder del gremio es generalmente una persona muy ordinaria, accesible y amable. Pero ahora, incluso cuando lo miro desde tan lejos, me siento abrumado. Naturalmente. Aqua Rose se rió. Este es nuestro líder del gremio. Ordinario pero confiable.
Snow se había estado atacando mazmorras todo este tiempo, por lo que solo había escuchado y no había visto personalmente ninguna de las batallas de Shifen. Ahora que había presenciado personalmente la lucha de Shifen por primera vez, era natural que el shock llenase su corazón. Después de todo, un video no puede mostrar mucho. Solo experimentando personalmente algo se puede comprender verdaderamente. Muy bien, deja de soñar despierto. Limpia rápidamente estos jugadores rojos restantes. Más de 2000 NPCs siguen persiguiendo a Fire Dance y a los otros, y podrían destruir nuestro equipo en cualquier momento. Los nombres rojos de Creektown habían desesperado cuando se enfrentó a Shifen y su séquito del NPC. Ahora que Shifen también había extinguido la esperanza que presentaba el cielo absoluto y el alto señor como monstruo, estos nombres rojos perdieron completamente su corazón para resistir. ¿Escapar? ¿Cómo se supone que iban a escapar? Con el vendaval de Shifen como la velocidad, aunque les crecieran unas cuantas patas más, no les bastaría para escapar. Después de que estos nombres rojos perdieron su espíritu de lucha, Aqua Rose y los demás no se esforzaron mucho en limpiar. Les tomó menos de un minuto lidiar con los restantes nombres rojos de Creektown. Mientras tanto, la cosecha que obtuvieron fue suficiente para armar a un equipo de 1000 jugadores. A lo largo de esta batalla, aunque algunos de sus miembros habían muerto y perdido un nivel, en comparación con la cosecha que obtuvieron, dicha pérdida fue prácticamente insignificante. Los artículos que obtuvieron habían compensado fácilmente las pérdidas totales que Zero Wing había sufrido con Superávit. Aqua Rose estaba encantada cuando examinó su cosecha. Como gerente de los asuntos diarios de Ala Zero, fue muy clara sobre lo que estos artículos representaban. Con la adición de este lote de objetos, después de que Ala Zero terminó de reclutar nuevos miembros, pudieron armar un gran lote de jugadores de élite, llevando el poder de combate de Ala Zero a un nivel totalmente diferente. En ese momento, incluso si Darkstar declaraba otra guerra a Zero Wing, aún podían lidiar con ellos sin necesidad de la ayuda de Ouroboros. Líder del gremio, hemos tratado con todos los nombres rojos. Podemos empezar a cooperar con Fire Dance y con los otros para matar a los NPC de la Asociación de Manos de Sangre ahora, reportó Aqua Rose felizmente a través de la charla del equipo. De acuerdo. Sigue el plan y mata a esos NPCs de la Asociación de Manos de Sangre. Tenga cuidado de no atraer a demasiados a la vez. Esos NPCs son más sensibles que los monstruos de campo, dijo Shifen. Oh, claro. Envíame un curandero. Necesito que alguien reviva. Soy un clérigo. Yo iré. Iré yo. Snow se gritó apresuradamente en la charla del equipo, agitando excitada su mano. Viendo la reacción de la niña, Aqua Rose dijo indulgentemente. Bien, vete entonces. En cualquier caso, los guardias de nivel 1 serán responsables de matar a esos NPC. Nuestro papel es proporcionar apoyo. Los NPCs de la Asociación de Manos de Sangre eran todos de nivel 30 y superiores, mientras que los miembros de Ala Zero eran solo de nivel 20. Entre los presentes, solo Shifen y Blackie poseían 10 niveles de ignorar. Todos los demás solo podían infligir cantidades mínimas de daños a estos NPC. Lo máximo que podían hacer era usar algunas habilidades de control en estos NPCs de la Asociación de Manos de Sangre. Aunque estos NPCs de la Asociación de la Mano de Sangre poseían un cierto grado de inteligencia, solo eran ligeramente más altos que los monstruos de campo normales. De lo contrario, el grupo de Fire Dances no podría haberlos atraído. Lo que el grupo de Aqua Rose necesitaba hacer era atraer a los NPCs de la Asociación de Manos de Sangre en pequeños lotes y matarlos por separado. Con la fuerza de 40 guardias de nivel 50 nivel 1, podrían ocuparse fácilmente de hasta 300 NPCs de nivel 30 de la Asociación de Manos de Sangre cada vez. Con una diferencia masiva de 20 niveles, los ataques de los NPCs de la Asociación de Mano de Sangre solo causarían daño de 2 dígitos a un guardia guerrero de escudo nivel 1. Mientras tanto, un level 50 tier 1 Shield Warrior poseía más de 200.000 HP. Incluso si docenas de NPCs de la Asociación de Manos de Sangre atacan simultáneamente, el daño total solo sería un cosquilleo a un guerrero de escudo nivel 50 nivel 1. La recuperación de la batalla del Shield Warrior por sí sola podría restaurar la mayor parte de los HP perdidos. Sin mencionar, que todavía estaban los curanderos de nivel 1 esperando entre bastidores. Sin embargo, los NPC eran diferentes de los monstruos. Los NPCs de la Asociación Mano de Sangre estaban muy organizados cuando lucharon.
Los guerreros que servían como escudos unos se paraban delante, y los magos atacaban por detrás, coordinando sus ataques con los luchadores cuerpo a cuerpo. Los curanderos que están de pie en la parte trasera también curan los tanques. Hubo incluso una vez en la que un asesino de la Asociación de la Mano de Sangre había rodeado y emboscado al grupo de Aqua Rose. Si Cola no hubiera reaccionado con rapidez e inmediatamente agraviado al asesino del NPC, el equipo habría perdido al menos a un miembro del NPC. Comparado con todos los demás que los NPCs suprimieron, Blackie fue libre y sin trabas, ya que envió hechizo tras hechizo a la Asociación de la Mano de Sangre. El Blackie de la Guardia de Mavis le permitió ignorar completamente la enorme diferencia de nivel, y cada uno de los ataques de Blackie podía causar entre menos 700 y menos 800 de daño a estos NPCs de élite de nivel 30. Cuando Blackie usó estrellas de luz, el resultado fue simplemente impactante. Apareció un daño de más de 1000 por encima de cada NPC enemigo atrapado dentro del alcance de la habilidad. Además, con cada bombardeo sucesivo, el daño de las estrellas de luz aumentaba en un 10%. La habilidad tuvo una duración de 15 segundos, y para cuando el 15º bombardeo aterrizó, los NPC enemigos ya estaban recibiendo más de menos 6000 puntos de daño cada uno. Algunos de los ataques incluso alcanzaron impactos críticos, infligiendo más de menos 10.000 puntos de daño a los NPC enemigos. Estos NPCs de nivel 30 Elite solo tenían 100.000 HP. No tenían ninguna oportunidad contra las estrellas de luz de Blackie. Después de que las estrellas de luz terminaron, más de 200 NPCs de élite de nivel 30 cayeron al suelo sin vida. De repente, las barras de experiencia de todos empezaron a aumentar alocadamente. Algunos incluso se nivelaron del nivel 19 al nivel 20. Incluso Blackie, que actualmente estaba en el nivel 23, vio un gran aumento en su barra de experiencia. A pesar de que la exp se compartió con más de 100 jugadores, cada uno obtuvo una cantidad espantosa. Originalmente, todo el mundo había venido aquí solo para matar a estos NPCs con el propósito de completar la búsqueda de la cruzada. Ahora que habían descubierto la riqueza de exp frente a ellos, todos empezaron a trabajar con más entusiasmo. Después de matar varias oleadas de NPCs, todos lograron subir de nivel hasta el nivel 20 o superior. Blackie incluso llegó al nivel 24. La velocidad de nivelación de todos era simplemente aterradora. Ja, ja, ja. Hermana Aqua, al ritmo que estamos nivelando, Ala Zero ocupará los 100 primeros puestos de la lista de clasificación de Wither River City. Blackie se rió. Es una buena idea. Todo este tiempo, esa loca de nivelación, Lone Tyrant, había ocupado la 9ª posición en la lista de clasificación. Aunque el líder del guild lo había matado una vez de vuelta en el bosque de Silverleaf, solo había caído al 10º lugar. Viendo que la estrella oscura es tan inflexible en desafiarnos, si echamos a Lone Tyrant del top 100 de la lista de clasificación, sería un duro golpe para la reputación tanto de Lone Tyrant como de Darkstar. Además, también elevaríamos la fama y el prestigio de Ala Zero, matando 2 pájaros de un tiro. Aqua Rose reveló una sonrisa juguetona cuando consideró esta interesante idea. Está bien. Echemos a Lone Tyrant de la lista de clasificación. Capítulo 329, usted no tiene opción. Shifen no pudo detener su sonrisa cuando escuchó las palabras de Aqua Rose. En realidad, sería una tarea simple para Shifen dejar que Ala Zero ocupe completamente los 100 primeros puestos en la lista de clasificación de Wither River City. La única razón por la que aún no lo había hecho era porque tenía miedo de atraer demasiada atención y la enemistad del público. Después de todo, el Ala Zero es actualmente solo un pequeño gremio. Si un gremio pequeño como el suyo se pasara de los límites, lo más probable es que todos los gremios de Wither River City se unieran y tomaran represalias en su contra. Sin embargo, Ala Zero ya no era un gremio débil. Incluso si Ala Zero hiciera un truco tan grande, solo conmocionaría a los otros gremios. No se sentirían insultados o humillados. Por lo tanto, Shifen no hizo ningún intento de detener las acciones de sus miembros del guild. La lista de clasificación era la única gloria para Lone Tyrant. Aunque tuviera que superar el límite de nivel 20 para el primer despeje de las 3 grandes mazmorras, todavía tenía que mantener su posición dentro de los 10 primeros de la lista de clasificación. La obsesión de Lone Tyrant por la lista de clasificación era evidente. Hemsley Snow, por otro lado, era diferente. Para asegurar el primer despeje de las 3 grandes mazmorras, Hemsley Snow había congelado su barra de experiencia en un 99% del nivel 20. Ella no prestó ninguna atención a la lista de clasificación en absoluto.
Después de todo, su título de diosa de la nieve no se había originado en su alto nivel, sino en su fuerza. Sin embargo, Lone Tyrant no era como Gentle Snow. Había confiado únicamente en la lista de clasificación para ganar la fama que poseía actualmente. Fue por eso que trabajó desesperadamente duro para mantener su puesto entre los 10 primeros de la lista de clasificación. Aunque Shifen ya había matado una vez a Tirano Solitario, robándole un nivel, había conseguido recuperar rápidamente la ex perdida. Después de todo, tenía grandes grupos de jugadores para ayudarle a subir de nivel. Actualmente, una vez más había alcanzado el nivel 21, aunque todavía requería grandes cantidades de EX para alcanzar el nivel 22. Mientras Aqua Rose y los otros rápidamente se nivelaban de matar a los NPCs de la Asociación de la Mano de Sangre, el clérigo, Snowgo se resucitó el cielo absoluto. En ese momento, el cielo absoluto fue superado por la desilusión. No solo había perdido la mayoría de los objetos que llevaba encima, sino que también había caído al nivel 16. Ya no poseía los espíritus elevados que tenía antes. He ganado esta apuesta nuestra. ¿Tienes algo que decir?, preguntó suavemente Shifen mientras miraba al cielo absoluto, que estaba en la cresta. El cielo absoluto miró con ira a Shifen, claramente irritado, antes de apartar la cabeza, aceptando tácitamente las palabras de Shifen. Jeje, parece que alguien está haciendo pucheros después de perder. «Qué persona tan poco masculina», murmuró despectivamente Snowgoose después de discernir la situación general. El cielo absoluto se puso repentinamente furioso al escuchar su comentario. Al fin y al cabo, seguía siendo un asesino de alto nivel. Aunque no era un experto muy conocido, seguía siendo un hombre de palabra. Ahora que una jugadora lo ridiculizó, ¿cómo podría ser feliz? A regañadientes, el cielo absoluto murmuró en un tono bajo. Yo perdí. Dilo, entonces. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pasa con tu actitud? Claramente has perdido, pero sigues sonando como una mujer agraviada. Estás haciendo que parezca que nuestro líder del gremio es un matón, agregó Snowgoose. Tú. El cutis de Absolute Haven alternaba entre rojo ruborizado y blanco pálido, su sangre hirviendo. Casi vomita sangre por ira. Nunca en su vida había sido tan humillado antes. Sin embargo, con Shifen de pie a su lado, el cielo absoluto simplemente no podía hacerle nada a esta enfurecida chica. Antes de morir, no había sido rival para Shifen. Ahora que había caído al nivel 16 y perdido la mayoría de sus objetos, le era imposible escapar de las garras de Shifen. En ese momento, Shifen dijo. Muy bien, ganso de nieve. Absolute Haven es un asesino experto de primer nivel. Si sigues hablando así de él, su corazoncito no lo soportará. Pase lo que pase, al menos deberías mostrarle un poco de respeto. Oh. Snowgo se sonrió y asintió. El cielo absoluto casi se desmayó por la ira. Viendo la tez cenicienta del cielo absoluto, Shifen sonrió débilmente y dijo. Ya que has reconocido tu pérdida, te lo pondré fácil. No necesito que hagas nada difícil. Solo ayúdame a reunir toda la información relacionada con el inframundo en el dominio de Dios. Estás loco. Estás hablando del inframundo. Si descubren que filtré información importante, me perseguirán. El cielo absoluto nunca pensó que Shifen realmente apuntaría a tal cosa. Oh. No creí que tuvieras tanta información. La reacción del asesino sorprendió a Shifen. Su petición solo había sido casual. Después de todo, el cielo absoluto era solo un miembro externo del inframundo. ¿Cómo es posible que posea toda la información importante relacionada con la organización? Lógicamente, solo aquellos que pertenecen a la gerencia media de Underworld o superior deben poseer la información que él estaba buscando. El cielo absoluto quedó momentáneamente aturdido. Inmediatamente después, gritó. Llama negra, me has engañado. Absolute Haven siempre había pensado en unirse a la dirección superior de Underworld. Por lo tanto, había recopilado mucha información sobre Underworld para que le resultara más fácil ascender en las filas de la organización. Después de convertirse en un miembro externo, se había reunido con Feng Shuangyan a través de la introducción del Lobo del Sur. Feng Shuangyan incluso le dio uno de los puestos reservados para convertirse en guardia del inframundo después de aprender su habilidad. Con su nuevo estatus como reservista de la Guardia del Inframundo, Absolute Haven logró obtener aún más información sobre el inframundo en el dominio de Dios. Sin embargo, Shifen había jugado con él tan fácilmente. Ya que tienes la información, entrégamela. Shifen estaba extremadamente interesado en descubrir la situación del inframundo en el dominio de Dios.
Después de todo, había provocado a Feng Shuanyuan. ¿Quién sabía lo que Underworld intentaría en el futuro? Sin saber nada de su enemigo, Shifen no podía tomar las medidas adecuadas. Sin embargo, si poseía información privilegiada sobre la organización, la situación sería muy diferente. El que conoce su propia fuerza y la del enemigo es invencible en la batalla. Si Shifen no hubiera tenido la ventaja de ser una persona reencarnada, Darkstar, el gremio controlado por Underworld, habría eliminado hace tiempo tanto a él como a su gremio. Por lo tanto, Shifen tuvo que tomar medidas preventivas contra Underworld. Pero Shifen no se esperaba que esta bendición llegase tan rápido. Originalmente, Shifen solo había tenido la intención de jugar con el cielo absoluto durante un tiempo antes de cambiar su condición. Su objetivo real era que Absolute Haven reportara los movimientos de Underworld dentro de la región de White River City. Ahora, sin embargo, las cosas se habían vuelto mucho más sencillas. Él podía obtener toda la información sobre el inframundo en el dominio de Dios directamente. No. Absolutamente no voy a estar de acuerdo con esto. El inframundo supera con creces tu imaginación. No tienes ni idea de a lo que te enfrentas. Le insto a que cambie su petición. Esto no se trata solo de mí. Tú también estarías mejor sin saber nada. ¿Por qué te creas problemas a ti mismo? El cielo absoluto dijo resueltamente. Resulta que incluso un experto de alto nivel reniega de su palabra. Parece que te he juzgado mal, suspiró Shifen. Líder del gremio, podría decir que era un sinvergüenza que rompería sus promesas con una sola mirada. ¿Qué sentido tiene perder el tiempo discutiendo con él? Acabemos con él. Mátalo cada vez que reviva. Después de matarlo al nivel 0, veamos cómo puede sobrevivir en el inframundo, sugirió Snow Goose, con una sonrisa descarada. Tú. La sugerencia de Snow Goose dejó al asesino sin palabras. ¿Matarlo cada vez que revivía? ¿Era esta chica realmente un clérigo? ¿Podría ser un demonio disfrazado de humano? Snow Goose, ¿cómo pudiste hablar así? Como niña, debes actuar con delicadeza y reserva. ¿Matarlo cada vez que reviva? Eso es simplemente demasiado cruel. ¿Qué harás si lo aterrorizas? Shifen no pudo evitar regañar a la descarada niña. A lo sumo, subiremos el vídeo de la pelea anterior y nuestro diálogo a los cielos. Estará bien siempre y cuando se lo revelemos a todo el mundo. Tienes razón, líder del gremio. Snow Goose aplaudió alegremente. Mientras el vídeo de la batalla fuera viral, no solo todos sabrían que Absolute Haven fue un hombre que rompió sus promesas, sino que la organización oculta llamada Underworld también estaría expuesta al ojo público. Aunque el cielo absoluto no revelase ningún secreto, el inframundo le perseguiría por lo poco que ya había dicho. Black Flame. Furiosas llamas ardían en los ojos del cielo absoluto mientras miraba a Shifen. Solo deseaba poder asesinar al demonio sonriente que tenía ante él ahora mismo. Solo entrégamelo. Shifen sonrió tranquilamente. Ya he sellado todos los caminos de retirada. No tienes elección. Capítulo 330, Choque. Las palabras de Shifen dejaron al cielo absoluto sin palabras. En ese momento, el cielo absoluto finalmente entendió por qué Shifen insistiría en hacer una apuesta con él. Shifen era claramente capaz de matarlo con un solo golpe. Pero Shifen le había dado esperanzas de represalia por este mismo momento. Un terrible pensamiento surgió repentinamente en la mente del cielo absoluto. ¿Había planeado Shifen tratar con el inframundo todo este tiempo? Antes de unirse a Underworld, Absolute Haven sabía que el trasfondo de Underworld era insondablemente profundo. Era una existencia que no podía permitirse el lujo de provocar. Después de unirse a la organización, ese pensamiento solo se había fortalecido. No podía hacer de Underworld un enemigo. Sin embargo, ahora, Shifen se atrevía a considerar desafiar al inframundo. Simplemente no sabía cómo diferenciar entre la vida y la muerte. Habría estado bien si solo Shifen no hubiera sabido diferenciar entre la vida y la muerte. Sin embargo, Shifen pretendía arrastrarlo a él también. Además, el espadachín no le dejó otra opción. Shifen era más malvado que un demonio. Cuando el cielo absoluto vio que el dedo de Shifen estaba a punto de hacer clic en el botón Upload Video, bajó la cabeza y dijo indefenso. Bien, pero tengo una condición. Nadie puede saber que yo te di esta información. Puede estar seguro de ello. Ya que te he pedido que hagas algo así por mí, no te lo pondré difícil. No dejaré que nadie más que yo mire la información relacionada con el inframundo, aseguró Shifen y asintió con la cabeza. Las preocupaciones del cielo absoluto eran infundadas.
Después de todo, a Shifen también le preocupaba que esta situación se hiciera pública, lo que a su vez permitiría a Underworld tomar medidas de precaución. Te enviaré los archivos mañana después de que los haya compilado, dijo Absolute Haven antes de volverse para irse. Sin embargo, Shifen estaba un paso por delante y bloqueó su retirada. ¿Qué? ¿Te preocupa que te engañe? Actualmente tienes información para usar en mi contra. ¿Qué trucos podría hacerte? El cielo absoluto se rió amargamente. Estás pensando demasiado. Solo estoy devolviendo las cosas que dejaste caer cuando moriste. En cuanto a tus niveles, con tu fuerza, deberías recuperarte rápidamente. Shifen entonces sacó los objetos que había saqueado del cielo absoluto y se los devolvió a su dueño original. Después de algunas vacilaciones, el cielo absoluto finalmente decidió recibir los artículos antes de irse. Líder de gremio, ¿realmente vamos a empezar una guerra con esa misteriosa organización llamada Underworld? Preguntó Snowgoose. Basado en las palabras de Absolute Haven, Snowgoose pudo discernir cuán aterrador era Underworld. Incluso un experto de alto nivel como Absolute Haven tenía miedo cuando hablaba de ello. Además, un poderoso gremio como Darkstar era solo una marioneta de Underworld. Con la fuerza actual de Zero Wing, actuar contra Underworld no sería como romper un huevo contra una roca. ¿Qué? ¿Miedo? Shifen se rió. Por supuesto que no. Nuestra ala cero es invencible. ¿Cómo podríamos perder contra Underworld? Los ojos de Snowgoose brillaron mientras su espíritu de lucha se elevaba. Ella había dejado Twilig hecho con Aqua Rose para crear su propio legado en el dominio de Dios. ¿Cómo pudieron darse por vencidos tan fácilmente a causa de un solo inframundo? El tiempo pasó, poco a poco. En ese momento, Aqua Rose y los demás todavía estaban luchando contra los NPC de la Asociación de Mano de Sangre. Aunque era de noche en el dominio de Dios, los hechizos de la guerra iluminaron el cielo alrededor de Creatown tan brillantemente que parecía ser de día. Aunque estos NPCs no proporcionaron ningún botín, la exp que dieron fue generosa. Los miembros de Ala Cero solo pudieron matar a estos NPCs de la Asociación de Manos de Sangre con tanta facilidad gracias a la ayuda de los guardias de nivel 50 Tier 1. En el futuro, no sería tan fácil para ellos encontrar una oportunidad tan valiosa. A medida que más NPCs de la Asociación de Manos de Sangre morían, los miembros del gremio del Ala Cero veían cómo sus niveles se elevaban. La lista de clasificación de White River City también sufrió cambios dramáticos. Los jugadores de Ala Cero aparecen continuamente entre los 100 primeros de la lista de clasificación. El cambio no había sido obvio al principio, ya que solo unos pocos miembros habían entrado en la década de los 90. Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento ex de Zero Wing nunca se detuvo. Los miembros del guild que originalmente se clasificaron dentro de la década de los 90 saltaron a la década de los 80. Luego volvieron a saltar de la década de los 80 a la de los 70, con posiciones cada vez más altas. Sin embargo, este no fue el incidente más chocante. Lo que realmente sorprendió a la gente fue el hecho de que los miembros del Ala Cero ocuparan todos los rangos entre 70 y 100. Habían forzado a todos los demás a salir de las 100 primeras filas. ¿Esto es real o falso? ¿No son los miembros de Ala Cero demasiado impresionantes? Ya era sorprendente que consiguieran ocupar las 8 primeras posiciones antes. Ahora, ocupan completamente las posiciones 70 a 100. ¿Qué comió esta gente para volverse tan feroz? ¿Cómo se espera del gremio que me apetece? Si esto continúa, Ala Cero ocupará tarde o temprano los 100 puestos de la lista de clasificación de White River City. Eso no debería ser posible, ¿verdad? Después de todo, todavía queda Lone Tyrant que ocupa el 10º lugar. Aunque Black Flame lo había matado una vez, ya ha logrado recuperarse al nivel 21. No debería ser posible echarlo del top 100. ¿Lone Tyrant? ¿Y qué? ¿No había sido antes el mejor jugador de la lista de clasificación de White River City? Al final, 8 expertos de Zero Wing lo hicieron a un lado. Incluso ahora, sigue atascado en el 9º lugar. Ahora que Ala Cero está mostrando su poderío, puede que no mantenga su rango por mucho tiempo. Le está bien empleado. ¿Quién le dijo a Lone Tyrant que se comportara tan arrogantemente antes? Se había atrevido a emboscar y se había convertido en enemigo de Ala Cero. Ahora, Ala Cero está simplemente enseñando una lección a Tirano Solitario, haciéndole saber que su orgullo no vale nada para Ala Cero. Pueden superarlo cuando quieran. Todos estaban muy preocupados por el repentino surgimiento de los miembros del Ala Cero en la lista de clasificación, y todos comenzaron a expresar sus sugerencias y opiniones.
Muchos sintieron que esto era la represalia de Ala Zero hacia Estrella Oscura. El momento en que se produjo esta situación fue simplemente demasiado coincidente, ya que solo unas horas después de la guerra de Darkstar con Zero Wing había terminado. Además, Zero Wing también declaró que Darkstar pagaría por sus acciones. Sin embargo, nadie pensó nunca que Zero Wing tomaría medidas tan rápidamente. Si Zero Wing realmente tiene éxito, esto se convertirá en una verdadera leyenda en el dominio de Dios. Ni siquiera los gremios de primera clase han logrado ocupar la lista de clasificación de una ciudad. Ala Zero es lo máximo. Vamos, Ala Zero. Echa a Lone Tyrant de la lista de clasificación. Todos en White River City esperaban la llegada de una leyenda, creando una gran conmoción sobre este asunto. La idea de que un solo guild monopolizara toda la lista de clasificación había hecho temblar sus espinas. En ese momento, si se unían a ese gremio y llevaban el emblema de las 6 alas en el pecho, se convertirían definitivamente en el blanco de la admiración de todos. Por otro lado, mientras que los jugadores ocasionales de White River City estaban muy entusiasmados con este asunto, los muchos gremios no estaban nada contentos. Había sido un asunto espeluznante cuando Ala Zero había ocupado los 8 primeros puestos de la lista de clasificación. Sin embargo, ahora, Ala Zero estaba tratando de ocupar las 100 primeras posiciones de la lista de clasificación. ¿Cómo se suponía que los otros gremios iban a seguir compitiendo en White River City? Dentro del bosque de Silverleaf, liderando un equipo de varios cientos de jugadores, Lone Tyrant se estaba nivelando desesperadamente. ¿Puede alguien decirme qué está pasando?, preguntó el solitario tirano, irritado. No había escatimado esfuerzos para elevar su propio nivel. Sin embargo, ahora, como si estuvieran tomando esteroides, los miembros de Ala Zero se nivelaron a un ritmo muchas veces más rápido que él mismo. Basado en la velocidad de nivelación actual de los miembros del Ala Zero, era solo cuestión de tiempo antes de que lo superaran. Desafortunadamente, nadie pudo responder a la pregunta de Lone Tyrant. Son un montón de basura. Ve, investiga inmediatamente. Deben haber encontrado un buen punto de molienda. Una vez que los encuentres, envía a alguien para que los elimine. Nunca permitiré que esta gente me supere. Lone Tyrant comandó a los miembros del Guild de Darkstar. La única razón por la que había logrado llevar a Darkstar a su estado actual en White River City fue por su anterior ocupación de la posición número 1 de la lista de clasificación de White River City. Sin embargo, debido a Blackie y los demás, ya no era el mejor jugador de la región. Aún así, sigue ocupando el top 10 a los ojos del público. Si cayera del top 100, ¿qué otra cosa podría tener? Aparte de su identidad como líder del gremio de la Estrella Oscura, no había nada especial en él. Aunque Lone Tyrant era bastante poderoso, sabía que no podía compararse con expertos de primer nivel. Si no fuera por el apoyo masivo de Underworld, Darkstar no se habría desarrollado hasta su estado actual. Lone Tyrant sabía que, después de que el asedio a Zero Wing había fracasado, Underworld empezó a despreciarlo. Si también perdiera su único mérito, basado en la forma en que Underworld conducía sus negocios, no mantendría su posición como líder del gremio por mucho tiempo. Fin del capítulo.